al-aire.com. Oye, me llama la atención cómo a veces las series de televisión, las telenovelas, las películas, hacen que un actor tome tal importancia, ya sea para bien o para mal, que la gente se lo toma a veces demasiado en serio. Sí. Recuerdo en algún momento cuando aparecía aquel personaje de nombre Catalina Krill, mal. con su parche y tal, y contaba la propia actriz que pues, de repente iba al súper y le decían sus cosas. Es que cómo no decir, sí. ¿No? Uno se compra, ¿no? Se compra la historia de los... bueno, y Tati Cantoral hasta la fecha. O sea, Claro. Oye, Laura Zapata también, ¿no? Laura Zapata también es la que luego también le piden que las maldiga y que incluso hay quien le pues, dame una cachetada, ¿no? Como en las novelas. Sí, qué cosa. Hay quien llegue a ese grado. Exacto, qué manera, ¿no? De llegar. Y bueno, eso es para los villanos que de repente tienen esta clase de historias, pero también para los buenos de las telenovelas, ¿no? ¿A cuántos de ellos no veíamos que iban con giras internacionales que llevaban, porque sabemos que a lo largo de la historia las telenovelas mexicanas se presentaron en distintos lugares del mundo y que de repente llegaba Verónica Castro a tal lugar y era recibida con el cariño. Sí, y claro, porque era la que caía bien, ¿no? Era la buena de la telenovela. La pobre, pero caía muy bien. Sí. Se robaba las ciruelas, me acuerdo. También en algunos personajes. Bueno, pues Jorge Arriaga, seguramente la gente de la edad de Isra lo debe recordar, diera vida al tuerto en la película Nosotros los Pobres. Ah, sí. ¿Te acuerdan? Sí, Él era el tuerto. Bueno, pues pasó el resto de su vida padeciendo al personaje que lo hiciera famoso. ¿Y cómo fue esta historia? Bueno, pues hace algunos años un diario de circulación nacional preguntó a sus lectores cuál consideraban que era la frase más inolvidable del cine mexicano. Y la ganadora por mucho fue Pepe el Toro es inocente. Ajá. ¿Sí? ¿Te acuerdas que en un momento de la escena al tuerto lo tienen ahí sometido, diciéndole que no, Pepe el Toro es inocente? ¿Y le pegaban? Sí, ¿Ah, sí? estaban haciendo Sí. que confesara. Esta frase pronunciada en Nosotros los Pobres por el actor moreliano, que tenía 21 años, así como se ve, no sé por qué en las películas de hace muchos años, ve uno a gente de 20, 25 y no parecen de 20 o 25, se ven más grandes. Así era como era esta generación, ¿no? Sí, bueno, ¿te acuerdas que alguna vez alguien decía que se brincaban la adolescencia, ¿no? Prácticamente, o eran niños o ya eran personas que se veían adultas. Claro, hablando un poco de la edad, en películas donde eran quinceañeras, apenas iban a cumplir 15 años y ya se veían un poco ya se mayores. veían de 20 y tantos años. Sí. Bueno, esta escena que estamos viendo, bueno, estas fotografías para los que nos ven, estamosalaire.com, son precisamente del momento donde Pepe el Toro está a punto de caer de un edificio en la Ciudad de México, mientras le daba de pisotones el tuerto, ¿no? Y él cambiaba de mano para sostenerse, y ahí está cómo se grabó esa escena. Hay digamos que una especie de terraza y solo se ve la parte como si fuera el edificio, el de la derecha, puede ser Chava Bonilla del pasado, ¿no? Bueno, pues ahí está, para que vean que si eran cuates el tuerto y Pedro Infante. Bueno, pues hace algunos años que se hizo esta encuesta, pues esa fue la frase, ¿no? Por este actor de 21 años, Jorge Arriaga, quien hizo el papel de Ledo, que luego mutó a El Tuerto. La cruenta escena donde estas inolvidables palabras surgieron duró apenas 4 minutos con 2 segundos, filmándose en una de las lúgubres zonas del infame Palacio Negro de Lecumberri. Con la frase nació también uno de los máximos villanos que ha dado el cine nacional. Al decir que Jorge Arriaga, a partir de entonces, fue amado por el pueblo, pues no sería cierto, por el contrario, se volvió el más odiado por los mexicanos, pues no concientizaron que sin él Pepe el Toro no hubiera quedado como el pobre más bueno del país. La gente no vio que el tuerto era el soporte de la trama. Pese a todo, lo que sí alcanzó el actor de Morelia, Michoacán, fue la notoriedad
y como prueba está el inicio de la película Nosotros los Pobres, la primera de la trilogía creada por el director Ismael Rodríguez, en donde ni Ledo ni Arriaga cuentan con un lugar especial en la presentación. Nos referimos a esa primera escena en donde un par de niños mendigos recogen la basura, un libro con toda la historia que veremos a continuación. Pero en la segunda parte, llamada Ustedes los ricos, incluyen al tuerto con todo e ilustración del personaje en la presentación inicial. Es como si quienes dirigieron la obra fílmica se hubieran dado cuenta del potencial de Jorge Arriaga como villano, un potencial que no vieron en un principio. Un día luego de la exhibición en cine de Nosotros los Pobres, pero antes de que saliera a la luz Ustedes los ricos, Jorge Arriaga paseaba por Puebla. Cuando, sin decir agua, unas personas comenzaron a insultarlo, otras a apedrearlo y luego a corretearlo por haberle hecho la vida imposible a Pepe el Toro, inculpándolo en el homicidio de la prestamista interpretada por Conchita Gentil Arcos. Todo tenía tufo a que terminaría en tragedia, hasta que la policía intervino para salvarlo. No hay detalladas declaraciones del actor sobre las agresiones que sufrió, pero no sería la primera ni la única vez que situaciones violentas como esta le pasaban. En total, Jorge Arriaga participó en 100 películas en la época de oro del cine mexicano. Soy Charro de Levita, Dicen que soy comunista, Chucho el Roto, La sombra del caudillo, y fueron algunos de los títulos en donde queda registro de su gran trabajo actoral. Por desgracia no le dieron más papeles, pues la imagen que la gente tenía de él como villano terminó por encasillarlo y limitarlo en la industria. Prueba de ello es que al inicio de la película Nosotros los Pobres, la primera de la trilogía creada por Ismael Rodríguez, Ledo no cuenta con un lugar especial en los créditos, pero en la segunda parte, llamada Ustedes los ricos, quienes dirigen la obra fílmica lo incluyen hasta con todo y la ilustración, decíamos, del personaje. Y bueno, pues este hombre murió a los 58 años de edad, le dio un ataque al corazón en una casa de la Ciudad de México, en la que vivió con bastantes limitaciones. Así la historia de este actor que dio vida a uno de los villanos. Bueno, es que desde que lo veías sí decías... mendigo. Es mal, sí. Bueno, pero... ¿Y sabes no cuál sé. ¿Sabes cuál es la escena donde creo que más odio puede generar al espectador? Cuando va y le roba a la señora que no habla, nomás mueve los ojos. Ay, sí. Ese es muy miserable. Es claro, muy además triste, de pisarle las manos a Pepe el Toro. Sí. Que ese fue otro momento muy triste. Pero bueno, él se podía defender. Sí, Pepe el Toro, sí, ¿no? pero la señora... Pero la no. señora, ¿cómo hacía? No, Oye, pero había la manera. capacidad de desempeñar un personaje, ¿no? Porque Sí. pues lo actúa tan bien que la gente pues se lo cree, ¿no? La Sí. gente pues, dice, no, pues es el malo. Por eso yo creo que la reacción de las personas cuando ven al actor, ¿no? Pero lo siguen viendo como si fuera ese personaje, ¿no? Hay incluso pues, actores que se quedan estancados en personajes y que los reconoces pues es que tú eres él, y han hecho otros trabajos, pero se les reconoce solamente por uno, ¿no? Y a lo mejor es el que mejor han desempeñado o el que se quedó más clavado en el gusto o el disgusto de la gente, ¿no? Sí, qué Digo, cosa, muchas ¿no? cosas. Hay incluso novelas que yo creo que decían que en el súper, por ejemplo, a las digamos, no a las villanas, a las primeras actrices y todo eso, llegaban y les decían, oye, no te dejes porque te están engañando. Claro. Entonces, digo, es el papel del actor, ¿no? Bueno, convencer a la gente. en casa, bueno, con mis abuelos, eran fan así de ver novelas. Ajá. O sea, desde que se despertaban, todo el día con novelas, ¿no? Entonces, yo de repente ya de grande llegaba con mi abuela y me decía, ay, mija, ¿y qué se muere? Y tú te quedas como, ¿quién, no? Pues fulanito. Ahorita ¿quién se murió? Ay, hija, el de la novela. Ay, abuela, o sea, me angustia, ¿no? Sí. Pero cómo se meten tanto a los que papeles. Ven las escenas y de repente, o sea, incluso les da coraje, ¿no? O sea, las mismas reacciones son... Hijo, o sea, como que, ay, no puede ser, y hasta se enojan, ¿no? Reaccionan, incluso también se ponen tristes. Hay una escena, no sé exactamente si es en la de, Catalina Krill. Bueno, en Cuna de Lobos. Cuna de Lobos. Recuerdo que un hijo de él o alguien así era un dentista. O dentista o algo así. Entonces, está acostada esta persona y lo está torturando con la fresa. Entonces, y se escucha el ruido
y está sangrando, ¿no? Yo creo que de ahí le agarré odio a los, a los dentistas. A los dentistas, pero con algo tan simple como nos volaba la imaginación, sí, ¿no? Sí. ¿Tú ubicas algún villano de estas características, Win? De algún momento que pues haya sido tan significativo que la gente le echaba pleito en la calle. Estoy tratando de pensar, pero no, o sea, a ver, Martinoli es un villano para algunos. Es que recuerdo que él en un podcast menciona que en la calle lo pararon, en el súper, y le empezaron a gritar. Y pues que después de varios gritos él se acercó y le dijo, oye, maestro, yo estoy ahorita con mi hija, vine a hacer el súper. Estoy en personaje. No estoy claro. en modo anti-América. Pero sí, así de una película estoy intentando, así que yo sepa, pues, o que haya escuchado que lo paran, ¿no? Aunque sí creo que hay personas pues, que se casaron con personajes, ¿no? O que quedaron encasillados en ese personaje, Así eso también es cierto, ¿no? Algunos... como Cosío, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, claro. Todo el mundo ubica a Cosío por El Cochiloco, aunque ha hecho muchas más cosas, es muy buen actor. Sí, bueno, Fernanda Castillo, que sale en la serie El Señor de los Cielos. Ajá, claro. El Señor de los Cielos, y todo el mundo la ubica, o sea, como... esta villana, ¿no? Mónica se llama. Como Mónica, ¿no? Y realmente le salió perfecto, tanto que tú la ves en otros personajes y sigues dices, pensando que es la misma. Híjole. Oye, que eso llama también poderosamente la atención. Ella es de las que aparece en primera instancia en la obra musical Hoy no me puedo levantar. Y ella era la niña linda, ¿sabes? O sea, era como la protagonista y hacía un gran papel, un gran trabajo. Y después viene ya este asunto del personaje, ¿no? Bueno, antes de eso creo que salió en la novela de Teresa. Sí, claro, tuvo varias, ¿no? ¿No? Pero tú bueno, yo no la ubicaba. Yo la vi en la telenovela de Teresa donde cabello negro, o sea, no se veía con esta personalidad que tiene realmente en ese personaje, en esta serie, ¿no? Claro. Sí, hay algunos que son así, que quedan marcados en la memoria con eso. Mira, por ejemplo, uno de los personajes de reparto de la película Macario, que más se quedaron en nuestra memoria, fue la firme pero bondadosa Muerte. ¿Se acuerdan? En esa película de Macario aparecía la Muerte, interpretada por el actor Enrique Lucero. Sin embargo, ni historiadores ni cinéfilos han averiguado o escrito mucho sobre este actor. El personaje se volvió entrañable porque fue el único con quien Macario, representado por Ignacio López Tarso, compartió su guajolote. En agradecimiento a la funesta entidad, le regala al hambriento leñador un menjurje para salvar a los moribundos, ¿no? Que es parte de la trama de la película. Macario fue el primer film mexicano nominado a Mejor Película Extranjera, aunque hubo críticos que no trataron muy bien a la cinta. Fue el caso de Emilio García Riera, quien la calificó de una producción carente de ideología. La mala evaluación también alcanzó al personaje de Enrique Lucero, quien fue tachado de ser una copia de La Muerte que aparece en el Séptimo Sello de Bergman. No obstante, los años le han dado un mejor trato a Macario, ya que en el 94 una revista le incluyó en la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano, pese al reconocimiento de la crítica, pero sobre todo, de todos los mexicanos no se sabe si casi nada de la vida de Enrique Lucero, de este actor que representa la muerte. De lo poco que se conoce es que nació el 9 de octubre de 1920 en algún punto de Coahuila, que se mudó a Argentina, donde en el 49 se le dio la oportunidad de participar como actor en películas como La Historia del Tango y después La Voz de mi Ciudad, pero como se puede ver se desconoce su origen familiar y estudios. Con este breve dossier de películas en su carrera vuelve a México para participar en las cintas El Camino de la Vida, Sierra Varón, Villa, Pistolas de Oro, El Pequeño Salvaje, Flor de Mayo, Bendito entre las mujeres, entre otras cintas. En 1960 su fisonomía, su rostro delgado, que se le permite el adjetivo de cadavérico, lo lleva a ser elegido por el director Roberto Gabaldón para interpretar la muerte en este filme de Macario. Se podría decir que este personaje fue el tercero de mayor importancia después de los realizados por Ignacio López Tarso y Pina Pellicer. Si vemos, bueno, este es Ignacio López Tarso, ¿no? en la película, y ahora veremos Oye, la escena de la muerte. Eso iba a ¿no? decir, ¿qué
¿Qué edad tendría ahí Ignacio López Tarso? Ay, pues si esa película es de los... Ahora te digo. Del 60. ¿60? 1960. Fíjate, el nombre de Enrique Lucero no apareció en el cartel oficial de la película, aunque su papel podría considerarse prácticamente el eje de la cinta. Por fortuna, su interpretación en Macario le valió al actor chihuahuense el reconocimiento y la consecuente consideración de papeles en México, Estados Unidos, incluso en Alemania. Destaca Canoa, denuncia de un hecho vergonzoso en donde hace el papel del cura Enrique Mesa, quien incita al linchamiento de los jóvenes universitarios de visita en Puebla, mientras que en Estados Unidos participa en películas de época que, bueno, pues tiene 40 aproximadamente. Pero su decadencia, como muchos otros, vino con el cine mexicano de la década de los 70 y 80, donde quedaron atrás las espectaculares fotografías de Gabriel Figueroa, los diálogos filosóficos o los dramas de calidad. Y en este periodo el actor, que en el 60 interpretó a la muerte, hizo El jinete de la divina providencia y Mi pistola y tus esposas, entre otras. Enrique Lucero murió en la Ciudad de México el 9 de mayo de 1989, pero ese personaje sí es de los que queda, ¿no? En la memoria de quien ha visto esta película, y creo que es un personaje con mucha presencia, potencia. Entonces sí creo que es de los... Sí, ahora tengo muchas dudas si la película está basada en el cuento de Juan Rulfo o no. Y yo recuerdo que en el libro de español lecturas de primaria venía un cuentito muy corto que se llamaba Macario y la muerte, en donde la muerte también jugaba un papel como muy específico. Pero no sé si todos están basados en... Bueno, a lo mejor poquito No sé, fíjate. Eso está buscando, pero no. Es una cosa interesante, ¿no? De las cosas que uno viene a descubrir años después, ¿no? Exacto. Por cierto, López Tarso tenía 35 años cuando se estrenó esa película. 30, sí, porque... Pero se ve más chamaco, ¿no? Sí. Ahí se veía mucho más chiquito, o sea, más claro, joven. Era muy delgado y eso te hace ver con mucho menos edad, blanco y negro porque esa sí era blanco y negro la película, ¿verdad? Sí. Ah, ok, sí, digo, porque luego me regañan. No, esa sí era blanco y negro. Entonces, muy buena esa película, a pesar de que tiene rasgos de miedo. Tiene sus temas fuertes, ¿no? Pero esa sí la puedo ver sin problema y no me causa... ¿No? No, esa no me causa ningún problema. Oigan, ustedes han visto las tortillas redondas toda su vida, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, ovaladas. Claro, la memela. memela. Bueno, para la quesadilla siempre va más estirada. Bueno, pues en 1904, unos jóvenes trataron de imponer que en México se consumieran tortillas cuadradas. Sin embargo, esto no pasó. La tortilla, con su perfecta forma redonda, nos ha acompañado desde el año 500 a.C., por eso resulta increíble que en un momento la historia de este alimento fuera cuadrado. Ocurrió en 1904. Ese año, los mexicanos Everardo Rodríguez y Luis Romero crearon el que sería el primer aparato para fabricar tortillas de forma masiva. Su invento consistía en rodillos laminados que llevaban la masa hasta un comal, haciendo que el producto saliera perfectamente cocido. Podemos decir que hasta aquí todo iba bien, pues la máquina tortilladora producía los discos a una mayor velocidad que las personas que las hacían a mano. Sin embargo, las tortillas salían cuadradas. Pero, ¿qué tuvieron que hacer o por qué esta forma? ¿Fue un accidente o tal vez un defecto que no podían corregir? De acuerdo con la página origenmexico.com, Everardo Rodríguez y Luis Romero no solo quisieron innovar con la creación del primer aparato para crear el pan de maíz, llamado así entre comillas, sino también buscaron cambiar la forma en que los mexicanos hasta entonces las comían, pero no tuvieron éxito. Los mexicanos de entonces lo rechazaron, no se acostumbraron a su nueva forma, consideraron que al ser cuadrada no podía contener con eficiencia los alimentos, es decir, esta tortilla de 4 lados no sirvió para formar tacos. Sí, con el tiempo... Pues no se puede. Exacto, con Pues el tiempo... un conito, ¿no? Ya te lo haces como... qué aburrido. ¿Cómo se llaman las que hacen? Las como crepa. Bueno, Ándale. Con el tiempo las tortillas cuadradas de lado. de Everardo Rodríguez No, pues y Luis Romero dejaron de producirse, aunque su invento, la primera máquina tortilladora, sirvió para que otros inventores mexicanos siguieran perfeccionando con nuevos prototipos. 30 años después, un veracruzano de nombre Fausto Celorio
produjo la tortilladora automática, misma que consideraba una cabeza de rodillos laminados a presión y una cadena transportadora que llegaba al comal con 2 vueltas, capaz de producir 16,000 tortillas por día. Con algunas modificaciones, la tortilladora de Celorio es la tecnología que hasta hoy se usa en todo el país y mucho más lejos, pero eso sí, produciendo tortillas de forma circular, como pues siempre ha gustado a los mexicanos. Pero cuadrada también se podía acomodar más fácil. Un kilo acá, otro kilo acá. No que redonda, luego... O sea, como es un kilo acá, un kilo acá. Pero esta quedarían perfectamente los kilos. Yo recuerdo una taquería de que... No sé si todavía exista, pero vendía tacos al pastor y todo, que llegó un tiempo que sí empezó a dar las tortillas cuadradas. Y te daba la orden de tacos al pastor con la tortilla cuadrada. No sé si todavía exista o no, pero... ¿Aquí en Puebla? Sí, ahí por el circuito. Mira, así eran las tortillas. Eran más bien rectangulares, ¿no? Como una hoja... Exacto, como si fuera chicharrín. Tamaño carta. Sí, no. Sí, como chicharrón. Cubrebocas. Sí. Así eran. Oye, ahorita que mencionabas de Fausto Celorio, qué curioso que no patentó su invento hasta 1963. Hace no tanto, si lo vemos en perspectiva, considerando que tenemos tortillas hace mucho tiempo. Ajá. Yo recuerdo que alguna vez estaba buscando, creo que justo para un programa de Al Aire, los inventos únicos de México, y obviamente está la máquina de hacer tortillas, ¿no? Somos el único país que consume esta cantidad de tortillas y pues necesitábamos algo que los produjera en masa, porque pues echarlas a mano. Fíjate, con razón alguna vez una chica venezolana le preguntaron que si quería, yo estando en la mesa, ¿quieres tortillas? ¿Qué es eso? Yo dije, ¿es de verdad que no conoce las tortillas? Sí, ¿no? No, pues ellos conocen las arepas. Las arepas. Pero yo me quedé con esa duda. Dije, es como si a ti en Venezuela, aquí te dicen, ¿quieres arepas? Para comer. Y si preguntas, ¿qué es? ¿Qué es eso? Oye, a mí lo que me ha causado curiosidad siempre es, ¿cuántos aplausitos le tienen que dar a la tortilla para que quede correctamente? O sea, ¿lo tendrán identificado? ¿Lo van contando? ¿Es pues al tiro? Yo creo que la ¿Es al vas vuelo? sintiendo. O sea, sí, yo creo que es un tema de sensibilidad. Porque además, lo que sí he notado es que hay diferentes ritmos. O sea, si te paras a comer unas memelas, llevan un ritmo así. Y hay otras donde... bueno, es que depende de qué tanta... No, depende de qué tanta gente tengan. Sí, porque también si tienen poquita gente, pues están esperando así como... leve la que porque si no, ya nada más aplican la de su... Yo no puedo para con eso. La tortillera manual. Y ya la mano. Y ya, sí, y le tienen que hacer así, pues, para que vaya extendiendo un poco más. Ajá. Sí, eso también me parece. O sea, si tienen que hacerle así, pues ya que le hagan como la pizza y que la avienten. No, porque la masa es diferente. Es cierto, la masa se rompe si la avientas. Sí, la masa, incluso si tienes mucha masa en la mano, se te pega y al momento de ponerle al comal, se te queda la mitad de masa. Oye, qué buenas son las memelas. Es algo que no deberíamos perder jamás, ¿no? Bueno, la tortilla, lo en que pasa general, es que el maíz. el sí, maíz, sí. la tortilla. El maíz nixtamalizado. Es algo único. O sea, estaba viendo las tortillas tan carísimas que pero te las llevas, aún así te las llevas porque es algo que se necesita en casa. O sea, imagínate un chilito así, no sé, con costilla, algo así como a ustedes les gusta, con tortilla. O sí, tortilla, pues no. Sí, nomás no les vayan a aplicar la de una vez se me ocurrió pedir una taquiza, o sea, es el momento que dices voy a pedir una taquiza, ya pusieron las suelas y todo. ¿Y quién creen que era lo único que faltó? Tortillas. Tortillas. ¿Y cómo hicieron la taquiza? Oye, pues no es taquiza. Sí, pues. O sea, ellos solo te vendían los guisos. Sí. No, ¿qué clase de taquiza es esa? Y dices, pues, oye, pues, si el es elemento taquiza, principal ya viene incluido, es ¿no? el taco, claro. Pero bueno, pues sí, porque a ver, a mí me encantará el pan, me encantará la bolillo, lo que sea, pero para comer, sí, claro, sí es hace falta. esa fuerza tortilla. Si no hay tortilla, siento que nomás no degusto ver el alimento. Sí, no termina de quedar. Hay cosas, por ejemplo, a mí me gusta el mole, me gusta más con tortilla que con torta. Sí, porque uno va haciendo sopitas. Ajá. Y ya tus patinadores. Viene un TikTok que le dicen que son mini tacos. O sea, sí, bueno, no sé cómo, creo que cada uno tiene su técnica, pero yo parto la tortilla a la mitad
y luego de la otra mitad, otra vez a la mitad, y así saco 3 Y de la otra mitad, y así. Hasta que me lo pongo en el dedo. Lo vuelves así como cucharita. Lo pones como cucharita y va quedando, no son mini tacos, Sí. es una sopita. Sí. Sí, pero no, ya en otros países ya se consume la tortilla, ¿no? O solamente aquí. Los mexicanos en otros países consumen la tortilla. O sea, pero que ellos la llevan, la buscan, o... No. Hay en Estados Unidos hay muchísimas tortillerías, sobre todo de la región mixteca. Bueno, allá está el rey de la tortilla. Ahí está el rey de la tortilla. Chinantle se llama, creo, su tortillería, ¿no? Pero ya nos están presionando lo que quieren sus Que memelas, pausa. Oh, Ya, bueno. que la Que ya memela. vamos. Estamos Que hablando tienen de algo hambre. rico. Pausa, regresamos, es al aire a través de Radio Boa. Bien, estamos al aire.com. Seguimos en Al Aire a través de Radio Boa 96.9 de FM y en estamosalaire.com. Gracias a los que nos están acompañando, nos están viendo y nos están siguiendo. Y hoy me da mucho gusto recibir aquí a Héctor Fernández Lara. ¿Cómo te va, Héctor? Bienvenido. Muchas gracias, muy contento de estar aquí. Yo creí que solo lo decía Lucerito, pero hasta que se me hizo Manuelito, ¿no? Sí, ¿verdad? Creí que nunca lo iba a decir y mira, ¿no? Aquí estamos. No, qué gusto tenerte aquí. Tenía rato que tenía esta idea de que pudieras estar aquí con nosotros, platicar con nosotros, porque pues conoces, sabes mucho, ¿no? De viajes, de hoteles, de estilo de vida y demás. Y me parece que es una sección que vamos a disfrutar mucho contigo. Gracias por estar Espero aquí. que así sea. Pues encantado de estar aquí y ojalá le guste a todos tus radioescuchas, ¿no? Así es. Bueno, pues en principio, hoy esta primera sesión, digamos, la vamos a dedicar a estos lugares que están teniendo un resurgimiento importante después de la pandemia, ¿no? Sin duda alguna. Y mira, bueno, la verdad traía preparado que nos fuéramos a Londres, pero creo que por obvias razones está todo lleno y está todo muy caro, ¿no? Sí, Entonces quisimos escoger algo más local. Empezamos por Puebla, que me parece que tiene un montón de lugares, ¿no? Algunos ya como muy ubicados y otros no tanto. Entonces, cuando me pediste hacer una selección, es un poco difícil, Claro. pero me parece que escogimos algunos interesantes. Unos más cerquita, por si la gente tiene poco tiempo y no mucho presupuesto. Y Poco tiempo y muchas ganas. y muchas ganas. Y otros más lejecitos y ya la gente pues puede escoger. Además, estamos en Puente y creo que puede ser maravilloso para este fin de semana, o sea, que no lo piensen más, ¿no? ¿Con qué empezamos? Mira, con lo más cerquita, A ver. ¿no? Sabes, siempre que yo tengo visitantes, me gusta hacer mucho ese recorrido, porque a lo mejor si le dices a alguien que vive en Puebla, oye, vete a Cholula, pues dice, ok, Cholula, ajá, qué padre, ¿no? O sea, sobre todo porque es un lugar que a lo mejor lo tenemos muy ubicado. Pero he descubierto que hay una ruta que puedes empezar por Cholula, porque no, o sea, depende, ¿no? A lo mejor muchas veces redescubres los espacios. Yo sí creo que aunque seas poblano, sobre todo, bien lo dijiste, después de la pandemia, hay lugares que o ya los tienes un poco olvidados, o a lo mejor ya les pusieron algún tipo de mejora y tal. Entonces, bueno, me gusta mucho hacer la ruta, para empezar con Cholula, pero pasar forzosamente por Tonantzintla y por Acatepec. Porque me parece que son pueblitos súper pintorescos, además que tienen unas iglesias súper padres, o sea, y también me doy cuenta, ¿no? Sí, como que siempre presumimos la Capilla del Rosario, ¿no? Y en Tonantzintla tenemos una iglesia que está, pues a lo mejor no la compararía, es diferente porque es súper barroca, pero con la mano indígena, entonces es una combinación bien padre, o sea, es como un estallido de colorido. Además siempre hay cerca de ahí lugares donde puedas comer de una manera sencilla, ¿no? A lo mejor cosas que incluso pueden vender en la calle y tal, o bien algunos restaurancillos, ¿no? Por ahí hay alguna hacienda, a lo mejor no decimos el nombre, pero es también como, sí, San José Actipan, que, bueno, siempre es como interesante, a lo mejor haces la visita, comes ahí, tomas un descanso y te vas a Catepec. Además yo creo que muchos poblanos tendrían que conocerla porque son iglesias que han salido en películas, ¿no? Además, ahora que estamos en septiembre y que nos entra el espíritu patrio, ¿quién nos acuerda esa escena de enamorada de María Félix, ¿no? Claro. con Pedro Armendáriz? Ese cachetadón que le acomoda cuando quiere besar la fuerza, es el portal de Acatepec, ¿no? Y fíjense que, o sea, bueno, si ves la iglesia de frente, pues bueno, la iglesia está tal cual estaba la película. Pero en sentido inverso se ven los volcanes. No obstante que ya creció la mancha urbana alrededor,
los volcanes se ven todavía, entonces te puedes hacer esa foto, si quieres puedes besar a alguien o cachetear a alguien en su claro. defecto, pero aún puedes librar y puedes tener la misma toma que se hacía... La misma cachetada se la pueden poner. También la puede tener. Sí, porque y no te andan haces tu haciendo foto fuerza con los nada. volcanes de fondo. Entonces creo que esa ruta es como sencilla, la puedes hacer el mismo día si vives en Puebla. Y de verdad, no ha habido visitante que no vaya ahí y me dice, oye, ¿y por qué no presumen más esto? Claro. A lo mejor para nosotros es como muy obvio, o a lo mejor es como de boda, ¿no? Sí, como que tenemos esa referencia, ¿no? Esas dos iglesias son nada más cada sábado para alguien que muy fastuosa su boda, ¿no? O los tienes de pasada. Y se vuelve vas, parte de tu vas para Chipilo, panorama, vas a ¿no? Tlisco y ya, pues ahí está la iglesia y ya. Ándale. Entonces, bajarte, o sea, siempre entre semana hay menos gente. Todavía esas dos iglesias funcionan con mayordomos, entonces generalmente son accesibles, o sea, si saben que vas en buen plan, digamos. Si tienes suerte puedes subirte a la torre en Ecatepec. Entonces, en cuestión así como o hacer un picnic por ahí, ¿no? O sea, además, si estamos acercándonos, todavía es muy pronto, pero si no quieren ir en este mes, pueden ir en los siguientes 2 meses y empiezan los campos de Cempasúchil. Uy, qué que también eso hermosos. es bien padre, o sea, entonces, y siempre, o sea, la gente como que se acuerda cuando ya cortaron la flor, entonces ir antes, pero vamos a los campos, digo, no, Bueno. hace una semana debimos haber ido, ¿no? En alguna ocasión, creo que necesitabas una fotografía, o Win necesitaba una fotografía. Estábamos haciendo tomas de dron Ok. de los campos y eso Ajá. fuimos. Y había partes que ya estaban levantando la frente, no, bueno. Sí, sí, había venido un mes antes, ¿no? Entonces, Sí, exacto. entonces mira, ese plan me parece muy bien porque es conocer eso, te digo, puedes ir como a un restaurante o te llevas una canasta y siempre hay un lugarcito donde te puedes echar o una comidita, o una copita, o echar novio, ¿no? Eso es muy bonito. No sé si se Muy acuerdan bien. el libro de Ángeles Mastreta, de Arráncame la vida, que justamente ahí es donde se amaban, ¿no? En los campos de Cempasúchil. Entonces, siempre queda esa No venía referencia. preparada, pero traigo la canasta. Y el mantel. ¿Para qué tú? Ocúpalo. Entonces, bueno, mira, estamos a muy buen tiempo para que hagan eso. Entonces, eso me parece que en cuestión de presupuesto y tal, es bastante, no te gastas muchísimo. Te pasas un día realmente divertido y diferente. Y está, que les gusta, máximo 20 minutos, 30 minutos, ¿no? Y puedes pasar toda la mañana y parte de la tarde, depende cómo se ponga el picnic. ¿Ves, Isra? Sí, ya Ándale, lo estaba ármate tu considerando. plan. Llévate tu repelente, Isra. Para que armes el plan. Ese es el más cercano que tenemos a Puebla. Ese es el más cercano, Ok. ¿no? Ya sí le eché un poquito más de presupuesto, así como ya, te quiero conquistar más, así como, ¿para dónde? Bueno. Oye, la que está anotando lugares. Claro, porque luego hay un lugar que a lo mejor ese sí siento que la gente no lo visita tanto, o a lo mejor me equivoco, ese es al sur, ¿no? Que es la biosfera, ¿no? Tehuacán, Cuitatlán. Ajá, exactamente, que compartimos justamente con, Tehuacán lo comparte con Oaxaca, ¿no? La reserva de la biosfera, ya, esa es la palabra. Hay un montón de cosas que hacer, o sea, me llama la atención porque recientemente, o hace unos años, empezó a ser como muy nombrada la zona, porque, bueno, fue declarada patrimonio, es la combinada, ¿no? La que tiene parte cultura y parte naturaleza, ¿no? Por la UNESCO. Entonces yo creo que a partir de ahí la gente como que puso el ojo. Sí, tanto que se llevaron algunas cosas ahí también. Sí, lamentablemente, ¿no? Oye, porque leyendo un poquito, hasta corroboré el dato, dije, no puede ser. Dicen que hay más de 4,000 especies diferentes, o sea, entre plantas, especies animales y tal, son muchísimas, ¿no? Y muchas son endémicas. Entonces, está catalogado como uno de los lugares que más especies tiene en muchas partes. Y tú piensas que es un desierto, que no vas a encontrar absolutamente nada. Evidentemente la parte de las plantas sí son como cactáceas y estas cuestiones, pero hay muchos animales y tal. Lo interesante es que, bueno, puedes hacer la visita en sí, ¿no? Que ya hay muchos turoperadores que hacen ese recorrido para que no te pierdas o lo hagas tú. Y bueno, y te van explicando, ¿no? Y te van enseñando las diferentes especies y tal. También muy cerca de ahí puedes ver restos fósiles, ¿no? Ustedes saben que, bueno, entre las cosas que se dicen, ¿no? De Tehuacán, y que siempre dicen que ellos son los que, en donde el maíz surgió, ¿no? Pues ahí había un mar, ¿no? Entonces hay restos fósiles, hay lugares donde están esos restos, y yo también creo que es un plan, hay cabañas donde te puedes quedar. Entonces, bueno,
lo que estamos diciendo de echar novio se puede repetir y después en la cabaña. Además con estos días que, bueno, esa zona siempre es como más calurosa, pero pues bueno, para echar novio también está perfecto, ¿no? O sea, son lugares que a lo mejor puedes ir y regresar, pero ahí sí puedes pernoctar en estas cabañitas pintorescas rodeadas de esos... Ya si se armó, dices, bueno, pues ya nos quedamos, ¿no? Ya no busquemos. Está bonita la cabaña. Ya el mantel pasa a segundo término. ¿Tú qué sabes, Isra? Ahí sales con el mantel fresco. Hace frío. Exacto. Oye, sí, pero muchas veces y siempre se comenta, ¿no? Que queremos viajar y cuando tenemos muchas cosas cerca tan hermosas, tan en pueblos mágicos y todo esto, que no nos damos la oportunidad de conocer, ¿no? Y que realmente pareciera luego que estás en otra parte del mundo. Claro, y que, bueno, no necesitas ir tan lejos y también no necesitas un presupuesto tan alto, ¿no? Y fíjate que pensé, o sea, cuando Manuel me pidió alguna selección, Puebla tiene 9 pueblos mágicos y algunos de ellos sí están incluidos, pero hay otros lugares como estos que no necesariamente lo son, pero que podrían serlo o tienen muchos atractivos que otros pueblos mágicos, no quiero decir cuáles, no me parece que tengan tantos, ¿no? Pero bueno, mejor no entramos en esos temas. Yo siempre he dicho, el pueblo mágico lo haces tú. Si no es mágico, tú haz lo mágico. Eso me gusta mucho, sí. O sea, oye, que me encanta. Yo por allá por Cuernavaca lo hizo mágico, dije. Zapotitlán, Salinas, está un lugar mágico. También, hombre, en Toluca, Veracruz, no me digas. Buena tarde, amables amigos. Dice, los templos de Tonantzintla, Catepec y Tlaxcalancingo constituyen una ruta turística muy conocida entre los poblanos. El último templo es mucho menos célebre, pero también tiene su encanto, ¿no? Sí, totalmente, es también súper bonito y mira, bueno, qué buena aportación, puede ser esos 3 y ya ahí te queda más cerca Chipilo, te pasas a echar una comidita a Chipilo, ¿no? Y compras unos quesos y ya. Y de ahí le llevas a la familia para que no se enoje dónde estabas. Exactamente, sí, me parece muy bien. Bueno, que es visitar Chipilo tiene un encanto distinto porque pruebas la gastronomía italiana, ¿no? O sea, ahí es la parte distinta de las pizzas, qué buenas son, ¿no? O sea, sí. Es también, son de esos secretos, ¿no? Siempre también cuando tengo que hablar de Puebla o cuando me dicen que los poblanos, yo soy poblano, que no contamos muchas cosas, ¿no? Y que tenemos muchos secretos. Ese sería un secreto, ¿no? Decir, se come súper buena comida italiana en Puebla, me dicen, ¿pero cómo? Entonces ya les cuentas de la comunidad, de Chipilo y no sé qué, y es cierto, también, sobre todo la gente que es de fuera, se queda muy impactado y lo valora muchísimo, ¿no? Y más cuando prueba la gastronomía, que es deli, o los quesos, ¿no? Que muchos son quesos estilo europeo, ¿no? Y que utilizan la misma receta y las mismas técnicas de elaboración, ¿no? Se quedan realmente boquiabiertos. Fíjate que yo no conozco Chipilo. Ah, pues mira, entonces ya tienes la ruta. Ya tengo lugar, ¿no? Para conocer. Ya está. Hola, buenas tardes, chicos, saludos. Ya he hecho ese recorrido y está muy padre la iglesia de Tonantzintla y todo Cholula, está muy padre. Apenas fui a la feria, unos quesos con unos vinitos, dice Ime. Ah, mira, excelente combinación y para estas tardes de lluvia no hay mejor combinación que eso, ¿no? Así es. Oye, ¿qué otra tenemos? Ok, bueno, entonces salimos, bueno, ahí puedes quedarte o también te puedes quedar en Tehuacán y ya, ¿no? Entonces ya cubrimos la parte sur para que no digan que no pelamos el sur del estado. Y bueno, el resto están un poco más hacia el norte, ¿no? Que nuestra Sierra Norte también creo que más en esta época es de verdad fascinante y si seguimos si conquistaste a la víctima en el día de campo, después la llevaste a la cabaña, donde cae rotundamente es en la Sierra Norte, sí. ¿No? Forzosamente. Ahí sí, si no ha dado su bracito a torcer... Si ya anda tutumeando así de que, ¿qué onda? Ahí das el golpe, Definitivamente ahí lo va a hacer, ¿no? Entonces, también hay esos sí son 2 pueblos mágicos que están muy cercanos el uno del otro, ¿no? Zacatlán y Chignahuapan, que, bueno, son muy celosos unos de otros y dicen que uno está mejor. La mejor manera para que no haya bronca es que vayas a los 2, ¿no? Porque además están súper cerquita, ¿no? Entonces, bueno, Zacatlán, ¿no? Ya sabes, o sea, sus vistas, su neblina, sus cabañas, su gastronomía. Este frío que te incita a abrazar. Totalmente. Sí, la fogata, el vinito. Exactamente, por eso les digo que ahí la víctima cae redondita. Tiene una fábrica bien interesante donde se hacen relojes con los centenarios, ustedes saben, y hay una visita, ¿no? Además que han hecho como un reloj monumental, ¿no? Que es muy pintoresco verlo, ¿no? Está ahí, quisieron hacer como este estilo de reloj tipo europeo, donde a cierta hora sale como un grupo de muñequitos y tal, aquí son de tamaño real, ¿no? Pero pues, es muy curioso, o sea, realmente
todo un espectáculo. Estar en el Zocalito, visitar el convento, también comer rico. Allá pues, sabemos todos que son los licorcitos de frutas, ¿no? La sidra, el pan relleno de queso. Ay, sí, ese pan es otra cosa. Mira que yo no soy panero, Kairi, pero yo no mucho. Ajá. Y ahí es donde... Oye, vamos por pan, sí. Tengo que contarte algo. Es como antes de aventarte en la montaña rusa, ¿no? Es que no te dije que... Sí, pero bueno, sí, el pan es muy rico, ¿no? Deli. Y bueno, te puedes quedar ahí en Zacatlán o ir a Chignahuapan un día y un día. Y Chignahuapan es muy similar en cuanto a clima. La gran diferencia o el plus que tiene Chignahuapan es pues que tiene aguas termales, ¿no? Entonces, también ya alguna vez que cayó la víctima, pues te puedes ir a que tal no salió, te vas a echar una agua termal, ¿no? Y pues para que la cosa amar, ¿no? Y sigan viajando, ¿no? Porque si no sería... Ya dejamos el mantel, dejamos la cabaña y ya estamos en Chignahuapan. Y ya te tengo en el agua termal. Y es curioso porque en la Sierra Norte, o sea, tienen como esta costumbre, bueno, o sea, hay dos lugares, ¿no? Uno no está en nuestro recorrido, que es Icotepec, de tener estas grandes figuras religiosas monumentales, ¿no? Y bueno, Chignahuapan fueron pioneros de tener esta Asunción en su iglesia, que son muy orgullosos de esa Virgen, entonces pues visitarla, las fábricas de esferas, ¿no? Que además hay todo el año. Y que, bueno, siempre también la gastronomía está como muy interesante, justamente la estamos viendo ahí. Y pues bueno, o sea, creo que esa combinación de lugares está muy bien, ¿no? Y creo que funcionan bastante bien. Y cada quien decidirá si visita uno, se queda... Los dos tienen muchos hoteles, o sea, a partir de que fueron nombrados pueblos mágicos, sí hubo muchas obras de mejora, hay lindos lugares para quedarse, o sea, hoteles desde 1 estrella, 2 estrellas para mochilero hasta hoteles boutique, que antes no había, ¿no? Y eso lo hace un destino muy como tú quieras, ¿no? O sea, si quieres, según tu presupuesto, ¿no? Y puedes como como ir viendo. Es lo que me gusta, que ya hay variedad, ¿no? Siento que para que un destino cumpla con muchas cosas tiene que tener como varias alternativas, tanto de hospedaje, de comida, etcétera, ¿no? Oye, además son lugares, tanto Zacatlán como Chignahuapan, que tienen esta parte que son muy de foto, ¿no? El kiosco, estos sitios, el reloj, la gente normalmente llega ahí y se hace fotos, que también es una manera de dar a conocer los sitios, ¿no? Exactamente. Y se me olvidaba, ahorita recordé, hay un movimiento en Zacatlán que empezaron los vecinos a unirse, como bueno, lo nombraron Pueblo Mágico, empezaron a ver que recibieron más visitantes, entonces empezaron a hacer unos tipos de murales en las calles con pedacería, como con azulejos, pero no necesariamente talaveras, sino restos de platos, algunas piedritas. Entonces ya se volvió toda una cultura y ahora hay una ruta de estas calles que han ido embelleciendo con esta técnica que es local y que lo hacen ellos mismos. Entonces creo que también es muy interesante de ver, ¿no? Y de conocer. Oye, nos dice aquí, apuesto a que no conocen la misteriosa Casa del Diablo en San Luis de Huehueyocan. Ajá. Cerca de Cholula. Espero que ya se me fueron todos aquí. Sí, donde están estos extrañas historias, ¿no? En la pared, que muchos piensan que tiene que ver con prácticas satánicas, ¿no? Está a un paso de Tonantzintla, ¿no? Exacto. No conocen el castillo tampoco. Bueno, entonces ya se murió el brujo. ¿El Milamores? Sí, el Milamores. Se murió hace poco. No sabes, aquí fan del Milamores, ¿eh? Sí, y si era efectivo. Más o menos. Como monividente. Que también era parte, claro, estaba en el camino y la gente se paraba y decía, ¿qué es eso? Este castillo, no sé qué. Bueno, él estaba el león, ¿no? Escuchaban su rugido y toda esa hipótesis, ¿no? Exacto. O mito que había. ¿Del Milamores o del León? De los dos. Sí, que tenía una esposa viviendo en cada piso, no sé qué. Sí, yo nunca lo supe. O sea, alguna vez vi una entrevista de este señor y sí contaba. Nunca me quedó claro cuántas esposas tuvo, pero sí que tenía un montón de hijos, ¿no? Porque decía que era muy poderoso y él vendía alguna pócima para que fueras tan poderoso y tuvieras tantos hijos. Nunca le llegué, pero pues, seguramente era efectiva. Porque yo nomás quise ser el Milamores. No hablemos de hijos. Yo quería ver el león, sabe de quién era el león. Toda la Sierra Norte es muy bonita, les recomiendo Zacapoaxtla, nos dice. Está cerca Jonotla y sus cascadas. Bueno, Jonotla es otro, ¿no? Desde luego, bueno, sí, en sí mismo estaría...
Es que les digo, no acabaríamos, sí, ¿no? Sí. Y la estampa en general de la Sierra Norte es todo verde, los cerros y que la neblina, ¿no? Por supuesto, que es como que también el elemento que nace, que nunca se... ¿Pasa de moda? Nunca pasa de moda y siempre está presente. Y te sorprende, ¿no? O sea, es que, de verdad, o sea, a mí me ha pasado que estás sentadito en el zócalo de cualquiera de estos lugares y de repente aparece la neblina y te cubre en segundos. Entonces, esa experiencia es como interesante, mágica, no sé, me parece también toda una experiencia, ¿no? En Iglesia y el mirador de Jonotla, dice, las cascadas de Apulco son hermosas, y de paso el pan de Zacapuaxtla, nos dice, el 7 hijos, mira, es como el Vilamores. Debe ser su primo, pariente. Apenas comencé a escucharlos. ¿De qué lugar hablaron en Tehuacán? De la biosfera, de la reserva de la biosfera. De la reserva de la biosfera. No se olviden de Tlatlauquitepec y su presa La Soledad. ¿Dónde estamos viendo? ¿La cascada? ¿La cascada? Es en... A ver, Lalito, ponle si nos dices. Ok. En Zacatlán. Mira, Okay. qué bonita Lindo. foto. Sí. Sí, podría ser, o sea, qué mal que siempre decimos, puede ser un paisaje europeo, pero bueno, Sí. quizá sí lo puede ser, pero y está aquí, ¿no? Tan cerca. Pues muy cerca de ahí está Pahuatlán, ¿no? Que también me parece que es nombrado también pueblo mágico. Lo interesante de Pahuatlán, pienso, ¿no? O sea, junto con Cuetzalan, que también está en la lista, son de estos pueblitos que han conservado como este asunto muy indígena, ¿no? De conservar tradiciones, de hacer, tienen su tianguis con trueque, ¿no? Bueno, que lo tenemos en Cholula, pero también ahí. Y esas tradiciones que conservan. Y no olvidemos que ahí San Pablito hacen el papel amate, ¿no? Que resulta una artesanía súper valorada, ¿no? En nuestro país y fuera de nuestro país, y ahí lo hacen, ¿no? Entonces vas, además de tener todas estas experiencias de comer rico y tal, poder ver cómo hacen el proceso del papel amate siempre es interesantísimo, ¿no? Cómo lo pintan, desde que el árbol le quitan la corteza, lo hierven, no sé qué, lo dejan a secar y después lo pintan, ¿no? Es como súper también interesante. Sí. Oye, ver todos esos procesos, claro. Oye, todos estos sitios están, el más lejano a cuánto tiempo estaremos. Pues mira, puede ser, o sea, ahora ya como nuevos caminos y tal, a lo mejor Pahuatlán, híjola, pues yo creo que unas 3 horitas, más o menos, un poquito más, ¿no? Sí. Pues está Cuetzalan como a 2 horas y media. Si no te toca lluvia y si el camino está completo. Sí. Sí, yo creo que sí es muy complicado llegar a Cuetzalan en este efecto porque las lluvias luego hacen desperfectos en la carretera. Exacto. Sí. El que todos estos son sitios que tenemos muy cerca, que tienen un encanto muy especial cada uno de ellos, y que lo que nos decías es que al final son sitios que te ofrecen ya una variedad, ¿no? de opciones de acuerdo a presupuestos, a intereses y demás, que eso también es algo que considerar, ¿no? De estos sitios. Claro. Eso es lo interesante, o sea, yo creo que antes podemos hablar que serán de unos 10 años, no era esa posibilidad, o había lugares que no tenían un lugar si querías quedarte a pernoctar, o era visita del día, no sé qué. Creo que ya todos estos tienen como esta opción, ¿no? De diferentes restaurantes, diferentes lugares de hospedaje para diferentes presupuestos, ¿no? Claro, si vas con la familia, buscarás algo un plan mucho acorde. más, ¿no? Económico. Ya si andas en ligue, bueno, ya. Normalmente ella despilfarra uno lo que sea. Bueno, sí, o si pegó el ligue y ya, o sea, te quedaste ahí, regresas de aniversario ya con la familia, ¿no? Aquí me dio el sí tu madre. Todavía con el mantel, dice. Me recuerdo. Sí, hombre, ya se volvió tradición. Oye, pero sí dan ganas de visitar todos esos lugares. Yo en lo personal no tengo la oportunidad de conocerlos, pero pues creo que sí es buena oportunidad para ya darse el tiempo de ir a visitarlos, ¿no? Exactamente. Y algunos de ellos muy cerca, ¿no? Algunos súper cerca. Y también algo que es interesante, y seguro lo han probado, que a mí me da mucha risa eso, a mí me gustan mucho. Hay un antojito muy típico de la Sierra Norte, de toda, que son, bueno, yo le digo tlacoyos, pero se enojan porque uno le dicen tayoyos, otros le dicen claro. tlayoyos, no sé qué, y son en esencia lo mismo, o sea, es masa rellena, con alverjón, que es como el clásico, con chícharo, y le ponen salsita, quesito, cebollita, no sé qué, pero también es muy curioso cómo dependiendo el pueblito, se pelean no, se le llaman así y se hace de esta manera.
en sí es un poco lo mismo, pero no. Entonces es curioso cómo también en estas cuestiones gastronómicas, ¿no? Como el chile y tal, siempre hay como esas cuestiones y bueno, cada pueblito dirá que el suyo es el mejor, o el original, o que el nombre es, no es Tlacoyo, es Tayoyo, no es Tlacoyo, no sé, entonces eso me da risa y todos tienen ese plato. Y a lo mejor de un lado a otro sí puedes notar una sutil diferencia, ¿no? Que también eso, si eres un poco gourmet o te gustan las rutas gastronómicas, ahí están. Ya se nos hizo agua la boca. Ya valió. Pues son bien interesantes, ¿no? Y bueno, siempre los tienen, ¿no? En los restaurantes te los puedes llevar, los venden en los mercados, entonces eso es también como un sello de la Sierra Norte, ¿no? Sí, y estas cocinas que, híjole, entre el café de olla que te hacen, los tlacoyos, como les dicen en varias partes. Tlacoyos dice otro aquí. La tortillita a mano, todas estas pues, cosas de comida que te levantas y dices, rico, hoy no me importa, voy a comer lo que hay. No, yo amo la comida así de estas cocinas que son tan ricas, ¿no? Porque vas a un restaurante y bueno, pues no tradicionales. Es lo mismo, ¿no? Que también tienen sus encantos, ¿no? Pero bueno, al final es cierto, es mucho más accesible, mucho más fácil que te encuentres un restaurante por la propia, el propio día a día, que cuando vas a estos lugares, pues disfrutas eso, ¿no? Sí, de acuerdo. Y bueno, y para terminar, me parece perfecto lo que nos sugieren, que pongamos Cuetzalan con Zacapuastla, además están muy cerca, podemos hacer también el 1-2. Y pues sí, o sea, nuevamente un lugar, un pueblito chiquito, pintoresco, que tiene su jardín central, su iglesia, la gastronomía es muy similar, ¿no? El clima también, y bueno, Cuetzalan quizá siempre como que, a mí me parece como de verdad un pueblito que está, es de película, o sea, ahí se quedó como parado el tiempo, ¿no? O sea, todavía ves mucha gente vestida a la usanza de antes, ¿no? Les digo, su tianguis dominical con el trueque. Además, creo que esa es una constante, o sea, como que la Sierra Norte tiene el pueblito pintoresco cerca de unas cascadas o de alguna poza o algún manantial y algunos vestigios arqueológicos, ¿no? Entonces, puedes también, si te gusta cualquiera de los tres, lo puedes hacer los tres o escoger una de estas y todo está cerquita, ¿no? Entonces, creo que nuestra Sierra Norte ofrece este tipo de oferta que es bien interesante y bien completa, ¿no? Sí. Y también me acuerdo, o sea, en Cuetzalan, las primeras veces que iba tenía una, ya esa palabra se oye totalmente fuera de época, la disco, ¿no? El antro. Sí, yo veo en clases, digo, me dicen, ay, profe, ¿qué es eso? Yo, oye, el antro, pues. Y tenías, ¿no? O sea, la disco, dices, ¿qué es eso? ¿No? O sea, estudio 54. ¿no? Pero se nos sale. Y tenía uno súper divertido, o sea, se llamaba el Toca Toca, no sé si todavía existe, y era como pionero, o sea, la gente de los pueblos cercanos iban a ese lugar porque pues había DJ y no sé qué, o sea, muy en el estilo, ¿no? de provincia, pero lo hacía encantador, ¿no? Oye, bueno, pues Héctor va a estar aquí con nosotros platicando de estos temas y muchos más. Arrancamos con esto que es lo cercano, cosas que tenemos aquí a la mano, pero bueno, iremos haciendo recorridos varios porque tienes mucho que compartirnos y que disfrutar de estos viajes y cosas, ¿no? Que también con haces. todo gusto, sí. Y bueno, y también si nuestros radioescuchas quieren algo en específico, nos ayudan mucho para que ahí podemos hablar un poquito de eso, ¿no? Sí, si tienen interés en algún tema, ¿no? Sí. Destinos playeros, ¿cuál? A ver, entonces ahí entramos, ¿no? Claro, sí, totalmente. Vamos buscando los temas, pero bueno, sin duda es un placer y un lujo tenerte aquí. Sí, un agasajo tenerte para platicar contigo. Sí. Muchas gracias. Además, vayan y disfruten. ¿Sabes que de las semitas más ricas que he comido son pequeñas y son del sueño? Sí, es cierto. Del hotel, sí. Es curioso porque, bueno, antes no teníamos tanta cocina poblana, pero ahora que es como regresar al origen, o sea, ya, bueno, es muy respetable quien todavía tiene sus espumas y sus cosas extrañas, pero como que regresó el origen, la cocina original y pues también podemos tener versiones, ¿no? Según cómo hacían en tu casa, tus sabores que te acuerdas de chiquito, etcétera, ¿no? Entonces, pero esas semitas pequeñas, sí. Pues ahí están, muy a la orden. Queda uno re bien cuando lleva visitas. Bueno, gracias por estar con nosotros. Hombre, muchas gracias por la invitación y espero vernos por aquí muy pronto. Venga, ya está. Gracias. Hacemos pausa, regresamos, es al aire a través de Radio Boab, bien, estamos al aire.com.
Seguimos en Al Aire a través de Radio Puebla 96.9 de FM, la Universidad en la Radio, y en estamosalaire.com. Y hoy es miércoles, que hablamos de hoteles, viajes, estilo de vida y demás. Y está Héctor Fernández Lara con nosotros, a quien saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, pues ya estaba muy extrañado. Dije, ya no me quieren, ya no me invitan. Pero bueno, además andaban de aniversario, ¿no? El sueño cumplió 20 años. Cumplimos 20 años, ¿cómo ves? Sí. O sea, no nos las queremos, pero ahí estamos contentones, ¿no? Sí, pero Sí, qué cosa, ¿no? El cumplir 20 años, además con un lugar que ha sido un referente, pues Hotel Boutique también. Muchas gracias. Pues sí, qué orgullo, porque hace 20 años no lo pensamos que fuera de esa manera. Además, como que no había mucha cultura de los hoteles boutique, ¿no? Uh-huh. Y creo que hoy en día ya es parte, ¿no? De la forma de viajar de muchas personas, ¿no? Uh-huh. Sí. Ahora un hotel boutique es así como, ay, sí, porque me gusta, porque tiene, porque como que todo lo ves muy coqueto. Es que muy todo bonito, es el detalle ¿no? ahí, ¿no? Yo creo que sí, o sea, hay unos que se ostentan como tal y creo que no lo son. ¿Cuál sería la definición para nosotros? Entrando en tema, primero quiero felicitarte porque vienes de Rosa y eso creo que para ti es inaudito, o sea, qué bueno, ¿no? Entonces, además, me recuerdo la última vez que yo venía de Rosa y te sorprendió, entonces, sí. La verdad que contento estoy, ¿no? Sí, no, además estamos en el mes rosa y bla, bla, bla. Exacto, sí, por eso tenemos. No hay que tenerle miedo a los colores, No, de ningún, mira, también Isra viene de rosa, ¿no? Ah, bueno, más bajito, pero muy bien. Sí, así se empieza, mi querido. No, pues, Muy bien, pues mira, miren, al final yo creo que siento que hace 20 años las personas que creían que un hotel boutique era un hotel donde necesariamente vendían todo. O sea, tú llegabas y te podías llevar la cama, los blancos. ¡Ay, no! Bueno, y algunos sí tienen, o sea, yo creo que por ahí surgió un poco la idea, ¿no? Y por ejemplo, en Puebla era una plaza totalmente virgen, ¿no? O sea, por ahí había uno, ¿no? Que ahora trabaja a puerta cerrada. Y nosotros fuimos el segundo, ¿no? Que afortunadamente seguimos abiertos y a puertas abiertas, valga la redundancia. Sí. Creo que tiene una serie de características, o sea, debe de ser una propiedad con pocas habitaciones. También no hay un estándar, porque eso me lo han preguntado muchas veces si por parte de Turismo Federal o tal nos dicen debe tener tantas. Personalmente yo creo que no tiene que tener más de 30. Ya más de 30 no se me hace que sea un hotel boutique, o sea, tiene que ser poquitas habitaciones, creo que puede ser una característica, tiene que estar albergado en algún edificio con algún chiste, o sea, puede ser una casona histórica, o pasó algo ahí, o la hizo un arquitecto de renombre, o la intervino otro arquitecto de renombre, ¿no? O sea, la arquitectura tiene que estar presente y debe ser como interesante, de alguna forma. Y la otra, que para mí es súper importante, tiene que tener un concepto, ¿no? Generalmente las habitaciones no tienen números, ¿no? Muchas veces se llamarán de acuerdo al concepto, ¿no? Que tú tengas, ¿no? Si tu hotel se llama El Bosque, pues seguramente tendrás la habitación Pino, Oyamel, y la nupcial será el Guayabo, por ejemplo, ¿no? Es lo que me parece ideal. Ay, no puede ser. muy ad hoc, ¿eh? Y siempre tiene que estar arriba. Sí. Ah, bueno, sí, claro. Eso sería otra característica. Y a partir de ese concepto, o sea, y sin duda, el trato muy personalizado. Mucha gente se confunde, y los hay, porque hay hoteles boutique como de alta gama, no necesariamente tiene que ser muy caro, pero sí tiene que, o sea, el trato personalizado tiene que estar muy presente, ¿no? O sea, al cliente te tienes que acordar cómo se llama, a lo mejor si le gusta cierta comida, si toma sin hielo, si siempre se toma un té de manzanilla. Entonces, eso es lo que realmente, a mi juicio, y lo que he visto a lo largo del tiempo, caracteriza este tipo de hoteles, ¿no? Entonces, la gente a lo mejor sacrifica un resort que tenga 30 albercas, un buffet enorme, por ese tipo de cuestiones. Ya será de acuerdo, ¿no? Y la ambientación tiene que ser de acuerdo al lugar, es decir, si es una casona con elementos que tengan que ver con cierta época, Sí. Pero sí también puede haber más modernos con una ambientación mucho más austera, ¿no? Desde luego, bueno, en eso hay como muchos estilos y ahora hemos visto, o sea, les puedo decir que la hotelería boutique, sobre todo en México, como que fuera de México era como más común. Aquí sí siento que se ha desarrollado y eso que dices es importantísimo, o sea, depende mucho tu concepto. Hay lugares a lo mejor casonas que quieren respetar la antigüedad, a lo mejor es del 18 y hacen todo en un concepto con mobiliario del 18, cortinajes del 18, no sé qué. Sí. O otra opción, como quizá fuimos nosotros, el hecho de tener una decoración más contemporánea, o hay un grupo muy importante que empezó a desarrollar hoteles boutique en México y ellos siempre apostaban por el minimalismo, que yo creo que
al mexicano le acaba saliendo siempre lo barroco, o sea, como que lo minimalista nos decimos bueno. Les causa choque, ¿no? O cuando tienes bajo presupuesto, todos somos minimalistas, ¿no? Claro, sí. Y ya después, cuando ya ves que no, pues así pasó, o sea, nosotros empezamos como muy sobrios y bueno, aparte que me gusta renovarse y tal, yo creo que el mexicano sí le gusta un poco más de elementos, ¿no? Pero siempre va a responder tu concepto, ¿no? De acuerdo a lo que tú decidas, ¿no? Ir poniendo en temas de decoración, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo también en el caso de esto de las cenas románticas y todo eso, digo, no es lo mismo hacerlo en un hotel tradicional que hacerlo en un hotel boutique, que como dices, ¿no? La ambientación, el que sea en una casona tal vez y todo eso, como que le da un ambiente diferente y es más factible, es más más romántico, sí. ¿no? Eso, que te den. Sí, ahorita llevamos un récord, o sea, de todos los anillos, no sé cuántos anillos habrán dado, pues creo que nadie ha dicho que no, o sea, pues, o que yo sepa, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso es importantísimo. En nuestro caso, por ejemplo, también hay luego hoteles enfocados a adultos, no aceptas niños, por esa misma onda, ¿no? Y yo creo que la parte romántica, creo que ha sido un factor, en nuestro caso, muy importante, ¿no? Oye, pregunta. Sí. Cuando alguien va a dar un anillo o algo así, ¿sí le piden ayuda o si te han pedido ayuda de, oye, ¿me puedes recomendar cómo hacerle? Sí, claro, por supuesto. Yo, bueno, sé que ahora en ese tema, o sea, cada vez, sobre todo, ¿no? Sé de chicas que les han dado más de un anillo, entonces ya cada vez lo tienen más difícil porque va subiendo como el estándar, ¿no? Ahora hacen como cosas que, bueno, también he platicado con personas de otras generaciones, me dicen, es que era más sencillo, ahora que te avientas de no sé dónde y que sale fuego de no sé cuánto. Entonces, sé que mucha gente le importa eso. Nosotros empezamos como atendiendo lo que el cliente pidiese y ahora ya tenemos como algunas cosas establecidas, pero siempre te piden ayuda. Pero casi siempre se reduce a ese asunto, ¿no? De un lugar apartado de todos, que tenga luz baja, terraza, que haya velas. Sí, hay terraza, ¿no? Ajá, que tengas una vista linda, que en un momento entre, sobre todo sorpresas, ¿no? Música sorpresa, que la parte del anillo también sea sorpresa, que, o sea, nunca nos ha pasado porque me han contado otros colegas que sí ha llegado en el pastel y se lo ha comido, ¿no? Ay, no. Sí. O sea, entonces, eso hasta ahora no, pero siempre como el factor sorpresa, ¿no? Y pues es un momento como muy importante, o sea, después de 20 años, por ejemplo, en nuestro caso, es padre ver que regresen personas que ahí se dieron el anillo y a lo mejor algunas ya hasta a sus hijos les organizan que hagan lo mismo y dices, pues sí, en 20 años pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y creo que siempre estar como en un ambiente, no sé, a mí el centro histórico de Puebla me gusta un montón, entonces es como un oasis ahí, ¿no? O sea, tiene como rinconcitos muy cuidadones y tal, y para el romance que se presta muchísimo, ¿no? Precisamente a mí me costaba mucho trabajo, yo siempre tuve ánimo romántico, no sé dónde ha quedado, y yo recuerdo que era eso, decía, es que si yo quiero hacer una cena no tengo dónde, y luego, o sea, ahora veo que es bastante común, ¿no? Entonces, también una de las primeras ideas fue eso, de tener como esas alternativas, y creo que en ese sentido, pues sí ha habido mucho amor, ¿no? Y muchas parejas que todavía siguen juntas, otras que no, pero pues... Pero no es nuestra culpa. Pero ya, eso ya no es parte de nosotros. Oye, el asunto del Hotel Boutique, recién se iba a hospedar un escritor aquí en Puebla, y una de las opciones, el que hablé contigo, claro, era precisamente El Sueño, y había una segunda opción, y me dijo, es que hay hoteles que son muy grandes, muy bonitos, pero yo quiero un hotel que sea acogedor. Por eso, precisamente, claro. O sea, como que se siente más, como, no sé si más apapachado, no sé si más, o sea, como que este concepto del Hotel Boutique, no sé si te lleva para allá invariablemente. Casi siempre sí, bueno, y además ese escritor ya se había hospedado antes ahí, entonces, bueno, funcionaba. Es curioso, tengo como una anécdota que recuerdo, que llegó una persona, yo creo que antes la gente no sabía muy bien el concepto, y era eso de, pero ¿cómo? ¿Por qué? Y llegó una persona que me recomendaron, de un poder adquisitivo alto, no sé qué, y como que no estaba muy convencido, ¿no? Y te digo, es para todos, a lo mejor hay gente que algo chiquito no le parece que sea interesante. Y se quedó, lo vivió, al final yo tuve la oportunidad de platicar con él y me dijo, todo muy bien, ya entendí, creo que está todo correcto, pero está muy chiquito.
Y yo, ¿cómo muy chiquito? Me dice, pues sí, le faltan como unas 100 habitaciones, no sé qué. Y yo, bueno, ok. Los en el metro, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, depende de lo que te guste. O sea, en ese tipo de cosas, o sea, será, o sea, a ti, porque a lo mejor gente de negocios, ¿no? Tiene su segmento de un hotel business. Pero hay gente que a lo mejor también me ha tocado, ¿no? Gente que trabaja siempre y me dice, es que es lo más cercano a llegar a una casa para mí, porque yo siempre llego a un lugar que es frío, no sé qué, yo me la paso de viaje 3 semanas al mes. Entonces es una buena manera de a lo mejor sentirme, que me digan por mi nombre, que saben que me gustan los huevos tibios de la mañana y que se acuerden y me lo digan, ¿no? Entonces depende, y hay gente que para nada, al revés, o sea, quiere totalmente o ser muy independiente, ¿no? Como es un hotel business, ¿no? Que tú mismo te llevas tu equipaje y no quieres saber de la vida, con que tengas buena internet es suficiente y cosas así, ¿no? Entonces yo creo que depende de cada quien, y hoy en día a nivel hotelero me parece que ya hay una segmentación muy específica para cada quien, ¿no? Y más privacidad, ¿no? Porque como dices, mucha gente también busca eso, híjole, es que ahorita mejor bajamos más tarde al buffet porque ya ahorita está lleno el restaurante, ¿no? Exacto. Y cosas así. Por ejemplo, Leopoldo Sánchez nos dice, como el rancho de Vicente Fox, donde te puedes hospedar y conseguir con el expresidente y su familia. Pues sí, pero a lo mejor a mucha gente le gusta eso, ¿no? Yo digo, quiere estar mejor en privado a que lleguen y, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿No? O sea, Exacto. es más privado y digo, te da esas opciones, ¿no? Que puedes bajar a la hora que quieras, que no te vas a encontrar a tanta gente, ¿no? Sí, de acuerdo. Eso nos pasaba mucho, ¿no? Les digo, ahora ya hay como mucho, además en Puebla hace 20 años la oferta a nivel hotelera era pues muy poca, ahora hay muchas opciones y qué bueno, porque ya se reconoce como una plaza que tiene una serie de hoteles boutique, o sea, hace 20 años éramos 2, ahorita yo creo que debe de haber más de 20 en los que sí somos y los que dicen ser, ¿no? Pero bueno, ya son bastante más. Y pues la gente como que, bueno, nos pasaba, ¿no? Durante 20 años ha habido muchas personalidades, o sea, del medio cultural, de la farándula, que les interesa eso, ¿no? De, por favor, es que no quiero, saben que causan tumultos. Entonces ha habido gente pues que justamente se ha quedado ahí pensando en eso que tú mencionas, ¿no? Oye, Héctor, ¿el concepto de un hotel boutique es caro? Eso iba. O sea, lo que tú desembolsas lógicamente justifica tus expectativas, ¿no? ¿Tú como cliente? Ajá, como clientes. Es que también hay como normalmente se ubica como en un hotel, digamos, en el estrellaje mexicano de 5 estrellas, ¿no? Okay. En el estrellaje internacional un 4, ¿no? A menos que seas un hotel boutique de lujo, que también las grandes cadenas, que no quieren dejar nada del mercado, han volteado y han hecho su versión de hotel boutique, a lo mejor uno muy lujoso. Entonces, la tarifa te la marca mucho la plaza. Puebla, desgraciadamente, y eso lo sabemos bien desde muchos ámbitos, no es una plaza de una tarifa muy alta. O sea, siempre decimos, los hoteles boutique que estuvieran igualitos en San Miguel de Allende, en Oaxaca, costarían exactamente el doble o el triple, claro, ¿no? Y son idénticos, o sea, no cambian por muchas cosas. Te marca mucho la tarifa de la plaza, y Puebla siempre ha sido una tarifa no muy alta, y también la tasa de ocupación, pues siempre estuvimos en 1.5, 1.6, eso quiere decir que la gente no se queda una segunda noche, se queda una. En tiempos pasados, cuando hubo un florecimiento en el turismo, sí le pegamos al 2, pero otra vez regresamos, bueno, y después la pandemia ni el 1.5, ¿no? Entonces, digamos que en Puebla no son tan caros, o sea, en otros lugares sí, y va a determinar siempre la plaza, y a lo mejor son instalaciones muy similares o servicios muy similares. Generalmente, además del hospedaje, un hotel boutique siempre te ofrece otras cosas, un restaurante que tenga a lo mejor una comida particular o cocina de autor, que tenga servicios de spa, ¿no? Para que lo que quieres es que el huésped tenga muchos servicios integrales, ay, qué bonita foto, en el mismo espacio. Entonces, pues sí, o sea, generalmente en otro tipo de hoteles te hospedas y sales a conocer la ciudad. Aquí pretendes que pase más tiempo contigo, comiendo en el spa, teniendo otro tipo de servicios. No, que nada más llegue y bote las maletas, ¿no? Exactamente. Que hay otros hoteles que sí, o sea, hay gente que dice, ay, pues ni voy a estar en la habitación, mejor que me salga más económica. Depende de tu plan, ¿no? Entonces, definitivamente, si vas en mood romántico, encerrón o así, pues sí, un hotel boutique. Yo diría. O sea, me encanta. Romántico, encerrón, ya lo mataste. O sea. No, es que es una línea tan delgada. Claro. Oye, aquí vemos una de las imágenes, ¿no? En el caso del sueño, además ahí
pues la vista, que también es algo, con la catedral, ¿no? Que es algo muy, muy atractivo siempre para la gente. Sí, bueno, y yo creo que directamente, ¿no? O sea, la hotelería boutique en Puebla, que estamos en el centro histórico, además de estar dentro de las instalaciones, pues tienes las opciones de estar cerquita de museos de primer nivel, del primer cuadro, ¿no? De barrios, de tiendas y de otros restaurantes. Eso es interesante, en Puebla pasó. Generalmente la gente que viajaba y buscaba este tipo de establecimientos siempre buscan también como servicios similares. Entonces a lo mejor si que se quedan en un hotel de cierto nivel buscan un restaurante de cierto nivel. Yo sí creo que en 20 años la plaza se ha adaptado mucho y ahora hay como, además de otros hoteles, restaurantes, servicios, excursiones, museos, que ya como que subimos un poco la vara a nivel de ese turismo que recibimos, porque pues, la experiencia tiene que ser como más integral, ¿no? En todas las personas que tiene que complementar, ¿no? Sin duda alguna. ¿No? Y ese es el famoso producto turístico. O sea, la gente va, o lo que decimos de Puebla, ¿no? Que ahora es de nuevo la punta de lanza del gobierno actual de decir que en Puebla se come y se come muy bien. Qué bueno, pero se supone que un destino gastronómico tienes que comer excelente comida poblana, pero también si te quedas 4 días, dices, quiero ir a un italiano que esté igual de bueno y a lo mejor uno internacional que también esté muy bien. Entonces ya puedes decir que tienes un lugar o un destino gastronómico porque comes excelente comida local, pero también tienes más opciones. Y creo que en Puebla otra vez retomamos el rumbo en ese sentido. Ojalá sea pronto así, ¿no? Oye, ¿cuál sería el lugar de la República Mexicana que de alguna manera se vuelve referente en este tipo de hoteles boutique? Yo creo que si hablamos de los primeritos, o sea, yo les podría decir San Miguel de Allende siempre, que además, bueno, les digo, ya los precios están de no creerse. Oaxaca, Puebla ahora, ya puedo decir que sí. Quizás muchas están vinculados más bien cuando siento que la plaza no tiene playa, por ejemplo, que ya sería el atractivo natural, hay como que crear otras cosas. Son como ciudades que tienen centros históricos, ¿no? O sea, Querétaro, quizá Guanajuato, aunque a lo mejor en menor medida, ¿no? De hecho, hay un grupo en México que se llama Tesoros de México, que está avalado por la Secretaría de Turismo Federal y agrupa este tipo de establecimientos, no solamente hoteles, sino restaurantes que ofrezcan este tipo de experiencia boutique, como ya se pueda decir, con estas características que les dije, ¿no? Entonces, son cerca de, había como unos 80 establecimientos, te hacen alguna auditoría con cierta frecuencia y ahora quedaron como 50, ¿no? Repartidos principalmente en Morelos, Tepoztlán, Guadalajara, bueno, partes de Jalisco, Mérida, ¿no? También Mérida siento que podría ser un buen destino, Zacatecas y Ciudad de México, ¿no? Algunos, ¿no? ¿Y del interior del estado de Puebla? En el interior ha habido como esos intentos. Ahora, cuando estuvo el programa de Pueblos Mágicos, justamente, como que se pretendía que estuviera como ese tipo de hotelería. Algunos ahí van, ¿no? O sea, en Puebla yo podría decir que hay como ese tipo de experiencias. Quizás Zacatlán, Cuetzalan, ¿no? Por ahí alguno en Chignahuapan y creo que ya. ¿No? Sí, sería interesante que hubiera, sobre todo porque siento que en cada sitio puede haber una casona con alguna historia, y sobre todo muchas veces, por ejemplo, en Puebla, ¿no? Tenemos uno de los centros históricos más grandes de América Latina, con un montón de casonas que se están cayendo o les está pasando algo. Entonces es una buena manera de traerlas nuevamente a la actualidad y que tengan vida y que la gente se quede y que las visite y no sé qué, ¿no? Oye, en Puebla, si tuvieras que decirnos 3 lugares, recomendar 3 hoteles boutique por alguna característica especial, ¿cuáles serían? Ajá, buenísimo. Ay. Bueno, pues el primero sería El Sueño. Claro. En la Nueva Oriente 12. Ajá. Otro hotelito boutique que me parezca lindo en Puebla y que siga siendo hotel boutique porque otros han crecido. Ajá. ¿Cuál sería? Híjola. Me iría a Cholula, ¿no? Hay uno que se llama Estrella de Belén, que es muy interesante. También en Cholula está Quinta Luna, que son con esas características, casonas recuperadas, intervenidas y que tienen como esta opción, ¿no? De tener spa, tener restaurante y tal, ¿no? Serían como mis recomendaciones. Porque ya los demás han crecido, ¿no? O sea, claro. O ya son siento que en el centro histórico de Puebla últimamente ha habido como hoteles de alta gama, ¿no? Que han venido, que están luchando por mantenerse y ya serían como otro segmento totalmente, ¿no?
Oye, y tú viajas mucho, andas en el tema de la hotelería y demás. ¿Cuál es tu favorito personal, donde sea? En Puebla, sí. Y se llama. No, ya es demasiado, güey. Ya es demasiado. Que sí es un lugar hermoso, ¿eh? Se pueden darse una vuelta. Es que generalmente, o sea, hay muchísimos. Híjole, en el mundo. Buena pregunta. No sé, pensé en 2 lugares. O sea, me gusta mucho Cartagena, en Colombia. En Colombia, sí. Y hay una casa que se llama Casa Cherasi, que es de la diseñadora. Y ese me gustó muchísimo. Así sí me impactó y dije, órale. Y iría a otro en Sevilla, que creo que se llama la Casa de la Judería. Y también es un poco lo mismo. O sea, ya son casonas recuperadas, con excelentes blancos, con excelente comida, con excelente servicio. Entonces creo viajar así, si lo puedes hacer, siempre te da como una experiencia más, porque te sientes como parte de, no sé. Como que conoces más, ¿no? Aparte de si es una casona, pues te explican, ¿no? El por qué. Y generalmente está atendido o por los propietarios o alguien muy cercano o gente que ha vivido toda la vida. Entonces te hace la experiencia muy diferente, porque pues sí, es algo con mucho carácter, que a lo mejor en otro tipo de hoteles, que les digo, cada uno tiene su estilo, no lo podrías tener porque es como más impersonal, a lo mejor te tratan bien, pero no hay como esa cercanía. Hay gente que no le gusta para nada esa cercanía, ¿no? Sí. O sea, no me mires ni a los ojos, entonces dependerá. ¿Qué me estás viendo? Pues sí, ¿no? Entonces, oye, Héctor, y estos hoteles boutique no han sido objeto también de que les sustraigan las toallas y todo eso. Sí, ya que lo preguntas, eso pasa en todas partes. Está más raro. Entonces, hay anécdotas que dices, no puede ser, o sea, por ejemplo, sí, generalmente sí, o sea, la gente luego, bueno, a lo mejor pensemos que la gente tiene buena intención y que se quiere llevar un souvenir. Cree que es eso, pero pues, así, anécdota que me cuento, porque luego me dicen, a ver, hay algunas habitaciones que tienen candiles con almendrones de cristal checoslovaco de los sapos, ¿no? O sea, ahí fueron, y de repente veía que tenían menos. Entonces hay gente que se ha llevado los almendrones. Yo digo, ¿como para qué? ¿No? O sea, no sé. A lo mejor tienen un candil en su casa, o un recuerdo, o no sé, ¿no? Entonces sí, eso es muy común en cualquier categoría, ¿no? Sí. Desde hoteles de 1 estrella, moteles no sé qué, hasta alta gama, siempre es eso. Y hay gente que sí te comenta, ¿no? No estaba incluido, no. No precisamente. Sí. Ya llega la recepción, ¿tenés este tipo de almendrones? Sí, eso fue lo que dije, de veras, pero bueno, no, es parte de las anécdotas. Sí, digo, no es gratis que el control remoto esté en un pegado por algo a esos sonidos. Claro. Sí, bueno, y bueno, que estamos en el sector y tenemos grupos de chats y nos comparten. Ahora lo que es muy común son las pantallas, ¿no? La gente se lleva la pantalla. No nos ha pasado, aunque no nos pase, pero de repente así la pantalla, o sea, ¿no? Así, ya se la llevaron. O sea. Ay, no, o sea, ¿cómo? Sí, de veras que uno de repente no se explica cómo se puede llegar a tanto. Hoteles temáticos, que luego podemos hablar de hoteles temáticos. Claro. Nos dice Adolfo, así como de estrella de rock y esas cosas. Sí, bueno, por ejemplo, aquí, para que ya no hablemos mucho más en las próximas del sueño, aquí se llama El Sueño porque Puebla fue una ciudad soñada. O sea, saben que fundacionalmente antes había la tradición de que si querías que fundaran una iglesia, un convento, una ciudad, algún personaje de la iglesia o del gobierno soñaba que el ángel, la virgen le decía, hazme una iglesia, hazme una ciudad. Entonces Puebla es el caso, ¿no? Y todas las habitaciones están, sus nombres son soñadoras, no necesariamente mexicanas, sino vinculadas con México, y que en su producción artística, literaria, dancística tienen alguna cuestión vinculada con el sueño, con el arte de soñar. Entonces tenemos a Frida Kahlo, que hace 20 años no era tan lugar común, pero bueno, Remedios Varo, Tina Modotti, Leonora Carrington. Entonces eso siento que le da también mucho carácter, y pues ha habido anécdotas que sí tengo muchísimas de las soñadoras, ¿no? Que se han quedado justamente porque las conocen de alguna manera o las conocieron hace años, o son fans, y siempre como que eso le da una presencia interesante, ¿no? Bueno, pues sí, sin duda siempre hay lugares que se vuelven referencias siempre del sitio, de las características, incluso por ejemplo de la coctelería, ¿no? De la cocina, claro. Y todas esas cosas. La verdad es que no es porque estés aquí, pero también los reúne el sueño, ¿no?
Pues así empezamos, o sea, empezamos con una propuesta en esa hace 20 años. Estaba muy de moda los martinis de vodka, ¿no? Por esa serie con Carrie Bradshaw, que ahora la recuperaron, ¿no? De Sex and the City. El famoso Cosmopolitan, ¿no? Y ahí siguen la carta. Y yo suponía que iba a ser como una cuestión que iba a pasar, ¿no? Y pues antes llegamos a tener hasta 50 y pico martinis, ahora ya no hay tantos. Pero es curioso cómo pues te empiezan a ubicar y cómo también vas viendo. Podemos otro día hablar, ¿no? De cómo también hay tragos que se ponen de moda y después la gente los olvida. O sea, es curiosísimo, ¿no? Y cómo empiezan a llegar otros y es el trago de moda y la gente de verdad los consume, ¿no? Y bueno, y la propuesta gastronómica, ¿no? Yo creo que cuando empezamos estaba muy en boga las espumas, los aires, ¿no? Que ahora pues ya es una risa, ¿no? Si ya los que los crearon ya cerraron sus restaurantes y ahora la propuesta es por una cocina más local, más regional, con ingredientes que encuentres justamente aquí en otro lado. Entonces pues va cambiando la cosa, ¿no? Y los gustos, y yo veo que la gente se va como adaptando o eso te pide, ¿no? Sí. Oye, pues ya nos tenemos que ir a corte, Héctor. Qué rápido se nos va aquí la charla contigo. La verdad es que es un placer siempre tenerte aquí. Felicitarte muchas gracias, a ti, por supuesto, por los 20 años del hotel y bueno, pues agradecerte que estés aquí con nosotros. No, pues gracias. O sea, yo venía a hablar en general y se volvió a hablar de eso. Yo muy contento, ¿no? Martínez para todos, que pasen los Martínez. Venga, juegue. Pues nos vemos pronto y espero que ya, bueno, que siga ganando el equipo que quieran, pero que ya no... Que ya nos sigamos bien. Ya no se ensañe tampoco. Un placer como siempre, no, Héctor. Muchas gracias. Siempre un honor es un siempre gusto estar con que ustedes, hombre. Gracias. Gracias. Pausa, regresamos, es al aire. Seguimos en Al Aire a través de Radio Puebla 96.9 de FM, la Universidad en la Radio y en estamosalaire.com y estamos listos para la sección que todo mundo espera, Armando. La sección tan gustada, la sección más esperada, la sección del doctor. Así es, el doctor Raúl Mújica está ya con nosotros. Doctor, ¿cómo te va? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Manolito? ¿Qué tal, amigos? Estamos al aire. Muy buenas tardes a todos. En esta ocasión tengo un par de temas, pero recordé que en estos días, la próxima semana, se cumple otro año más de que el Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla se transformó en el INAOE, en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, y que a principios de año se cumplieron 80 años de ese observatorio de Loantón, y creo que no los he traído, aprovechando que ya estamos aquí. Entonces dije, ¿por qué no damos una vueltita y conocemos este telescopio con el que inició todo el lío que hay astronómico aquí en Tonantzintla? ¿Ok? Entonces vamos a entrar a este edificio que resguarda la cámara Schmidt de Tonantzintla. ¿Ok? Seguramente ya varios han visitado aquí el instituto. No solamente hay, por supuesto, astronomía ahora, hay óptica y electrónica y también ciencias computacionales, más ciberseguridad, ciencia y tecnología del espacio, etcétera, etcétera. Y aquí junto a la cámara Schmidt está esta sala de un astrónomo famoso, de uno de nuestros astrónomos famosos, para brillarte, que ahora tiene un laboratorio de robótica. Y nosotros vamos a entrar, bueno, ese es el centro de visitantes, pero nosotros vamos a entrar aquí a la cámara Schmidt. Me pareció que pasaba nuestro técnico del telescopio, el dueño del telescopio es el Doc Agustín, ya lo conocen, y ahora han nacido un trabajal porque pues ya el 3 de diciembre tenemos la Noche de las Estrellas, entonces anda preparando todos los telescopios y afortunadamente aquí tenemos un buen espacio y bueno, ahorita tal vez nos da tiempo pasar por esta zona, pero vamos a subir a conocer la cámara. Y justo llegamos aquí cuando Agustín está abriendo el domo de la cámara Schmidt para que puedan apreciar un poquito mejor lo que es la cámara. Ahí está, con su cubrebocas, porque todos lo seguimos utilizando, así lo debemos hacer. Y esta es la cámara Schmidt, este es el famoso telescopio de aquí de Tonantzintla. Con este telescopio se inauguró el observatorio el 17 de febrero de 1942 y bueno, actualmente funciona nuevamente como un telescopio para obtener datos astronómicos profesionales. Durante mucho tiempo, desafortunadamente,
pues no teníamos la manera de adaptarlo y entonces se estuvo usando para cuestiones docentes y se estuvo usando también, por supuesto, para cuestiones de divulgación. Aquí, durante las ferias, las puertas abiertas, durante visitas que hay permanentes, los recorridos, pues llegan un montón de estudiantes, de público en general, y conocen la historia aquí de el INAOE, la historia de Loantón. Doc, ¿cómo estás? Buenas. Hola, buenas tardes. Ya te presenté, así que no voy a estar aquí un ratito porque tengo otros temas para tratar con nuestros amigos de Estamos al Aire, pero les decía que tú eres aquí el dueño del telescopio. Algo así. Así es, aquí nos encargamos de estar vigilando que esté trabajando bien el equipo, un poco de mantenimiento y atendiendo las visitas que llegan por acá. ¿Y aquí qué hacen, Doc? O sea, cuando vienen, tienes aquí fotos, ¿no?, de nuestros astrónomos. Sí. De hecho, hay una serie de fotos en todo alrededor del telescopio que van desde la inauguración del Observatorio Astrofísico Nacional de Santa María, pasando por algunos investigadores que fueron los que inicialmente iniciaron la labor astronómica aquí, una panorámica de cómo era el observatorio en aquel entonces, 1942. Bueno, luego un motor que es el que mueve el domo, pero ya nos pasamos aquí. Luis Enrique R., que fue el fundador del observatorio, el doctor Guillermo Aro, que fue ya primer director como INAOE, y algunas imágenes de cómo era el telescopio cuando llegó aquí en los 40 y cómo ha ido evolucionando hasta tenerlo como hoy en día lo podemos apreciar, ¿no? Y estas cosas, ¿no? Estas son las imágenes astronómicas. Así es. De hecho, con el telescopio, como es una gran cámara fotográfica, se tomaron del orden de 15,000 placas astronómicas y hoy en día es considerada como patrimonio documental de la humanidad toda esta colección. Y estas son algunas gráficas particulares y que nos sirven mucho para explicar lo que hacemos con la cámara. Y la placa más emblemática que yo considero es esta, donde Guillermo Aro descubre los objetos famosos HH, los Herbie Aro. De hecho, yo les llamo Aro Herbie siempre a las visitas porque fue Aro quien los descubrió con nuestra cámara, ¿no? Se manejan también algunas imágenes donde describimos las técnicas que se utilizaban para estudios. Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver un objeto marcado con el número 258 y se refiere a una estrella ráfaga, ¿no? Entonces había varias técnicas, como les comento, esta es una multiexposición. El mismo objeto se toma 6 veces y eso nos ayuda para ver cómo varía la luz de la estrella o del objeto con el tiempo, ¿no? Este es una versión bastante breve, pero nos da mucha idea, ¿no? Y características de objetos muy recientes. La siguiente es un espectro. La imagen de un espectro, este es un espectro de laboratorio y este es un espectro de la estrella. Y analizando el espectro del laboratorio, comparándolo con la de la estrella, podemos identificar ciertas líneas o bandas que están en la estrella. Y esto nos ayuda mucho a saber su temperatura, su composición química, su densidad y algunos otros parámetros. Incluso, si tenemos corrimiento de líneas, podríamos ver ahí mismo el efecto Doppler, ¿no? De corrimiento de líneas. Ok, y aquí hay otro tipo, ¿no? Que aquí hay más espectros, ¿no? Así es. Hay más espectros, hay nebulosas, está las Pléyades, ¿no? Que es la Dumbbell, ¿no? Es una nebulosa planetaria. Que es un cometa. Pero ¿cuál es ese? ¿El Ikei-Yasaki? Sí, creo que es el Ikei-Yasaki. No es que lo conozca, es que la vi en algún lugar. ¿Y qué es? ¿Es los perros de casa o cuál es esta? No, ¿cuál es esta? No recuerdo. No No recuerdo el nombre de esta en particular, nada más son ejemplos de galaxias. Pero esta sí la conocemos, ¿no? Esa que está aquí, cerquita de la escalera. Esta es famosísima porque esta es Andrómeda, ¿no? Ahí dejado porque quiero también que vean que antes se requerían de estas escaleras impresionantes, ¿no? Para poder en algún momento, ya sea, supongo que colocar la placa, ¿no? Y también quitar el protector hasta allá arriba. Tiene, iba a decir una palabra que se usa
popularmente, pero digamos que es un capuchón que está hasta ahí arriba para proteger la óptica de todo el telescopio. Y bueno, esta es la cámara Schmidt. Ha cambiado la montura, ha cambiado el tubo, ¿no? Ha cambiado el sitio, ha cambiado el domo también. Lo que no cambió es la óptica, que esa se mantiene y que actualmente se está funcionando para monitorear pues principalmente asteroides. También por ahí hay alguien que está observando candidatos a estrellas, candidatos a tener un exoplaneta, un planeta o varios alrededor de él. Están haciendo una cosa como de eclipses, ¿no? Midiendo cómo cae la luz. Pero bueno, esto era rápido porque este no es el tema de hoy. El tema de hoy ahorita lo vamos a platicar. Vamos a platicar, por supuesto, hoy que es los fieles difuntos, hoy que es Día de Muertos, ya no sé cuál día es cuál, pero es hoy que es 2 de noviembre. Les voy a platicar un poquito de esa celebración y también que la próxima semana tenemos un eclipse total de luna en la madrugada. Entonces, déjenme nada más buscar un sitio para sentarme y ponerles otras imágenes, pero este es espectacular. Ojalá ahora que están en día de descanso puedan mirar en estamosalaire.com estas imágenes. A mí me encanta venir aquí a la cámara Schmidt. ¿Ok? Y bueno, gracias Doc. ¿Sí? Muchas gracias. Que todo esté bien. Listo, Manolito, muchachos, ya estamos aquí en un sitio, pues un poquito más cómodo, en realidad es mi oficina. Estamos aquí en mi oficina, creo que no habíamos estado antes, no recuerdo, tal vez transmitimos alguna vez en la pandemia que tuve que estar por acá, pero bueno, si no se las presento también, además de la cámara Schmidt que ya conocieron, que esa es la importante. Pero lo que les decía es que en esta sesión, en esta ocasión, en este espacio, quería platicarles de un par de temas. Uno, ya saben, es esto del Día de Muertos o de los fieles difuntos. Yo me confundo siempre con cómo se llaman cada uno, el primero, el 2, el 29. Creo que solo Isra se sabe todos estos nombres para cada uno de los días y qué se celebra. Pero les quería platicar que también tiene una parte astronómica, aunque suene extraño. Ya saben que siempre estoy jalando para mi milpa, ¿no? Entonces, ya hemos platicado también que la Tierra da vueltas alrededor del Sol en un plano. Ese plano se llama la eclíptica, pero nosotros aparentemente vemos como que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra. Entonces, el Sol a veces está más hacia el norte, con respecto al ecuador de la Tierra, a veces más hacia el sur. Entonces, cuando alcanza el punto más alto es en el solsticio de verano y cuando se va hacia el sur es el solsticio de invierno. Cuando cruza estos dos planos, el plano del ecuador imaginario con el plano de la eclíptica, entonces esos dos puntos pues son los equinoccios. Nosotros tenemos la ventaja de que podemos ver, incluso desde aquí, desde Tonantzintla, hay una vista maravillosa de los volcanes, entonces podemos ver cómo el sol va poniéndose cada día en diferentes puntos hasta y alcanza cierto extremo y después se va regresando hasta el otro extremo. Y entonces ya sabemos ahí que cuando llega a los extremos simplemente son los solsticios y cuando pasa aquí en medio son los equinoccios. Bueno, pues resulta que entre esos dos puntos, entre los equinoccios, esos dos momentos, los equinoccios y los solsticios, a los puntos que están justo a la mitad, ¿eh? Digamos como si cada estación es como 3 meses, al mes y medio, ese punto se vuelve importante. Esos puntos se llaman cruces de cuartos. Y resulta que entre el equinoccio de otoño, que acaba de pasar, y el solsticio de invierno que viene en diciembre, justo a la mitad, ¿qué fecha creen que cae? Pues bueno, cae justo esta del Día de Muertos o de los fieles difuntos o del día del Halloween, ¿no? Entonces, en esta parte, este momento también es astronómico. No solamente se celebra aquí, no es el único, digamos, la única cultura que celebra esta tradición con los difuntos, con los muertos. También, al parecer, los celtas celebraban esta tradición y había celebraciones así como las que tenemos nosotros, bueno, tal vez menos coloridas y también menos engordadoras porque tenemos un montón de comida que le ponemos, por supuesto, a todos nuestros difuntos para que pasen por aquí
y para que pasen bien, ¿no? Entonces, ese es un curso de cuartos, pero si nos vamos después, o sea, nos vamos después del solsticio de invierno al equinoccio de primavera, justo a la mitad, creo que debe caer por ahí de febrero, que también es como la Candelaria. No estoy seguro si esa celebración la tomaron también de la parte astronómica, pero bueno, es otro de los cuartos, ¿no? Entonces, la tarea es que sigan revisando los otros cuartos entre el equinoccio de primavera, ya saben, por ahí, por el 21 de marzo, y el solsticio de verano, que es allá en junio, ¿no? Y así pueden checar estas otras fechas. Bueno, el tema realmente importante, o más importante, tiene que ver con la luna. Y quería comentarles que estamos ya con las capacitaciones para los eclipses, para observar los eclipses de sol. Estamos con capacitaciones masivas. Empezamos hace un par de semanas, a la mitad de octubre, justo un año antes de que podamos observar el primer eclipse, que será el eclipse anular en la península. Lo que hicimos fue convocar a varios cientos de profesores a través de Zoom. Primero tuvimos una gran capacitación virtual, y después una capacitación presencial en diferentes sedes en estos 3 estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que es por donde va a pasar lo que llamamos la anularidad del eclipse. Allá se va a ver un eclipse anular. Pero una de las charlas que se dio es justo de dónde viene la luna. La dio Luis Aguilar, que es un investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM en Ensenada, que es maravilloso. Los dejó callados. Yo sé que eso es difícil en la parte, es decir, apreciar en la parte virtual, pero incluso en la parte virtual nos dimos cuenta de que se quedaron calladitos de la manera en que Luis platicó sobre, sobre esta idea de dónde viene la luna, que no es un pedazo completamente de la Tierra, que no lo atrapó la Tierra, sino que hubo una gran colisión que le desprendió a la Tierra parte de su material, y después se fue formando, y todo el proceso, y todo el proceso, no solamente de la formación de la luna, sino todo el proceso de cómo hemos llegado a ese conocimiento, lo que se requieren los sismógrafos, los sismómetros que están en la luna, se requiere de estas muestras que tomaron en la luna, se requiere de un montón de cosas para poder llegar a elaborar una teoría como esta, y es maravilloso, ¿no? Pero bueno, eso nada más se los quería comentar, porque entre lo que vamos a tener nosotros es el próximo 8 de noviembre, es un eclipse total de luna. Ya saben, la famosa luna roja, la luna se va a poner roja el 8 de noviembre. Desafortunadamente es en la madrugada, pero yo creo que podemos despertarnos temprano y apreciarlo también un poquito. Vean esto que muestro aquí, los que están en estamosalaire.com, ya lo saben, es un diagramita muy sencillo del Sol, Tierra, Luna, y cuando se alinean, cuando quedan los 3 alineados, en este orden Sol, Tierra, Luna, pues hay ocasiones en que la Luna entra en la penumbra primero de la Tierra, y después en la umbra, que es la parte más oscura de la sombra de la Tierra. Entonces, cuando entra completamente la Luna en la umbra, entonces tenemos un eclipse total. Si entra solamente en la penumbra, tenemos un eclipse penumbral. Si solamente entra parte de la Luna en la umbra, tenemos un eclipse parcial. Bueno, en este caso, el 8 de noviembre, vamos a tener un eclipse total de Luna. Durante más de una hora, creo que 1 hora con 25 minutos, tendremos la oportunidad de ver la totalidad. Y bueno, aquí podemos ver en un mapa, estos mapas son muy utilizados, estos mapas para ver la visibilidad del eclipse. Y entonces el mejor sitio, pues desafortunadamente es por ahí en el Pacífico, pero a nosotros del lado de México nos toca en la madrugada, mientras que del otro lado les toca en el atardecer. Entonces tendremos este chance en toda la República Mexicana de poder observar al menos parte de todo el proceso de oscurecimiento de la luna, el 8 de noviembre. Es lo que vamos a ver. La luna va a llegar por el oeste, ¿sí? Va a empezar a meterse en la penumbra, se va a ocultar un poquito, se va a ver un poquito menos brillante. Es difícil también apreciarlo a veces, si hay un poco de nubes o bruma, es muy difícil, pero ya cuando empiece a meterse en la umbra, entonces sí veremos cómo se va oscureciendo poco a poco, se va a meter completamente, va a cambiar de color, se va a poner en un tono rojizo, y después de 1 hora y 25 va a salir. Estas son las fases. Como les decía, los horarios no son los mejores. Aquí en Puebla, todos son de la Ciudad de México, por supuesto es lo mismo para aquí, para Puebla, pero
lo que tenemos es el inicio de la fase penumbral, que va a ser a las 2 de la mañana con 2 minutos, 2 de la mañana con 2 minutos del 8 de noviembre, inicia la fase penumbral. La parcial, cuando se mete en la umbra, va a ser a las 3 con 9 minutos, el total inicia a las 4:16, el máximo, cuando esté mero en, digamos, la parte más central de la sombra, será a las 4:59, el fin de esta totalidad será a las 5:41, y después no vamos a poder ver el fin del parcial, o sea, del eclipse parcial, porque la luna se va a meter, ¿sí? La luna se va a meter a las 6:43, va a estar ya en el horizonte, muy abajo, se va a meter, y ya no vamos a poder ver el fin de este eclipse, ni la fase parcial, ni la fase penumbral. Pero yo creo, sí, que bueno, una es que nos quedemos desde las 2 de la mañana, puede ser un poquito complicado, pero la otra es que pues igual nos esperemos un ratito más y en lugar de dormirnos tarde, nos levantamos más temprano y entonces podemos ver, si no toda la totalidad, al menos un ratito de la totalidad que inicia a las 4:16. No es muy cómodo, pero bueno, yo creo, insisto, yo creo realmente que vale la pena, o sea, vale la pena digamos, observar estos fenómenos. Les quería platicar también, o sea, de una que lo que siempre nos preguntan, ¿no? Y es que, ¿por qué si la luna está dando vueltas alrededor de la Tierra, como vemos en esta imagen aquí en estamosalaire.com, si la luna da vueltas alrededor de la Tierra, y por eso se deben las fases, ¿no? Porque dependiendo de dónde está el Sol, es que vemos cierta fracción de la parte iluminada, de la mitad iluminada de la luna. ¿Por qué no hay un eclipse, tanto o un eclipse hacia de Sol o de Luna, una vez al mes, ¿no? Sí, dependiendo de dónde está la Luna. Bueno, eso tiene que ver con el plano en el que la Luna está dando vueltas alrededor de la Tierra. Si nosotros tenemos aquí una hojita, imagínense por favor todos una hoja plana, ¿no? Y corten la mitad, ¿no? Ya saben, como si quieran enmonarlas. Si ese es el plano, póngalo horizontal, ese es el plano en el que está dando vueltas la Tierra alrededor del Sol. Bueno, resulta que la Luna está dando vueltas en otro plano, entonces pueden ensamblar dos hojitas y una inclinada con respecto a la otra. Y entonces, pues resulta, ustedes se dan cuenta que la hojita, una parte queda arriba, aquí ensamblamos, y otra parte queda abajo, ¿no? Y entonces, pues solamente cuando esté en esta parte que se están ensamblando estas dos hojas, es cuando podríamos tener un eclipse. A esta línea se llama la línea de los nodos. Si no, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es esto que estamos viendo. Podemos ver aquí una imagen que está la Tierra y está la Luna, ¿sí? Si la Luna está un poquito arriba, entonces su sombra no va a llegar a la Tierra y entonces no podríamos tener un eclipse de Sol en este caso. Si está del otro lado, cuando tenemos la luna llena, y la luna está abajo de ese plano, del plano en el que está la Tierra, entonces la sombra de la Tierra no cubre a la luna, es decir, la luna no se mete en la sombra de la Tierra y entonces no podemos tener un eclipse total de luna, ¿no? Y solamente aquí en esta línea que se llama la línea de los nodos, es que podríamos nosotros tener estos eclipses, ¿no? Solamente ahí. En cualquier otra situación, no tenemos un eclipse, por eso es que no tenemos eclipses tan seguido, desafortunadamente, porque yo insisto, son espectaculares tanto los de Sol como los de Luna. Y bueno, ¿qué vamos a ver? O sea, vamos a ver el tono rojo, eso ya lo sabemos, la Luna se va a poner roja. El truco es que no sabemos qué tono va a encontrar. No sabemos si va a encontrar un tono muy oscuro, casi tirando a café, o un tono más brillante, casi tirando a anaranjado, ¿no? Y eso es lo que se observa durante estos eclipses, ¿no? Hay una escala que se llama la escala de Danjon. El 0 es cuando es muy oscura, o sea, cuando la umbra es muy oscura y entonces la luna se mete y apenas se puede ver. Yo nunca me ha tocado algo así tan oscuro, siempre es posible ver a la luna. Después el 1 es para cuando es un eclipse oscuro, se llama. Después el 2 es cuando tiene como tono de oxidado. El 3 es cuando es un poco rojo brillante. Y el 4 es como si fuera un tono rojo cobre, ¿sí? Así es como está esto. Entonces, el truco también de cada uno de estos eclipses es, por supuesto, descubrir, ver, en algunos casos lo miden, bueno, mucha gente toma fotos, por supuesto, porque también de todo el proceso es muy, muy bonito y muy espectacular, pero ver de qué tono se va a poner. El color, por supuesto, el tono depende
de qué tan limpia está nuestra atmósfera, de qué tantas partículas de polvo, de qué tipo de polvos y gases hay en la atmósfera. Entonces algunos se dedican a estudiar, por supuesto, la atmósfera a través de estos colores durante los eclipses totales del mundo. Y bueno, eso es lo que tenía, muchachos, es lo que tenía Manolito, Isra, Kairi, Armando, y bueno, por supuesto, Iker y Lalo, que están ahí en los controles siempre, es lo que tenía para este día de asueto, pero que aquí estamos. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias como siempre al doctor Mújica, que propios y extraños nos dicen, oye, que la sección del doctor, ojalá todos los días fuera miércoles. Ojalá, dicen, no, tan esperada. Oye, además, ya últimamente ya no me ha presumido su taza, ves que siempre me presumía su taza. Sí. Y ahora, ya hay posibilidades de que te cambien por la nueva, doctor, pero ¿sabes qué? Yo estoy poniendo el freno por tus burlas, doctor. Sí, porque ya debería tener la taza nueva, Abraham. Sí, no, le voy a dar la que hizo Isra, las manualidades. La que hizo con Carlita Pimentel. Sí. Bueno, pues le mandamos un abrazo al doctor, como siempre. Un gusto compartir con él este mundo de la ciencia a través de Al Aire, en Radio Boab y en estamosalaire.com. Siempre nos deja cosas muy interesantes, aunque nos delata, y nosotros a él, que es parte de lo pues divertido, ¿verdad? De esa bonita sección. Y ya prácticamente así llegamos al final de este espacio, Armando. Así es, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, pues nos vemos día mañana aquí en Al Aire. Así es. A nombre de todo el equipo, como siempre, no crean que estamos operando solitos, ¿no? Ahí está Iker y ahí está Lalito. Ya saben que a la hora de la ciencia huye todo mundo. Esta vez nos quedamos nosotros con el doctor y bueno, pues ya nos vamos. No podemos huir. Ustedes no pueden huir. Pero ¿qué tal se duermen? Nomás 20 minutos. Bueno, vámonos. Adiós, Lalito. Adiós, amigos. Nos escuchamos mañana. Perfecto. Iker. Nos vemos mañana. Saludos. Saludos, sí que ya está tu propuesta de poner una hamaca allá adentro, ya estamos considerando. No me quedaría nada mal, Bueno, pues vámonos a nombre de Isra Valero, Kairi Herrera, Ludwig Cuevas y pues nosotros también, ¿no? Por supuesto, Armando, muchas gracias. Gracias Manolo, y pues nos vemos el día de mañana. Así es, sigue Alex Ramírez con Cantares en la programación de Radio Boab, el 96.9 de FM, la Universidad en la Radio. Nos encontramos mañana en punto de las 3. Gracias, Néstor Vázquez, en los controles y a todo el equipo. Pásenla bien, buena tarde, adiós.